Somos Latinos Show Radio Morón. El videopodcast más latino de toda Sevilla. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Comunidad Latinos Show Radio Morón. Nada, nos encontramos ya en el episodio número 26, 26º. Y en esta ocasión nos visitan desde Venezuela, afincada ya en Sevilla. Nos visita... Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Cuánto llevas por aquí en Sevilla? Aproximadamente 4 años. Vale, ¿de dónde eres? ¿Dónde? Barcelona, estado en Anzoátegui. Eso, y estás ahora mismo viviendo en Sevilla, pero ¿en qué pueblo? En Olivares. En Olivares. Bueno, pues nos han visitado desde Olivares. Y bueno, ¿y qué te parece? ¿Dónde te he traído? Precioso. ¿Y ese gallo? Pues mira, ese gallo cuenta la historia que era un recaudador de fondos aquí en la época medieval. Y bueno, pues salió sin plumas y cacareando. Y aquí atrás tenemos la iglesia de San Miguel, una de las más reconocidas. Así que es sitio bastante bonito, ¿no? Claro que sí. Bueno, mi gente, pues nos vamos a ir ahora ya al estudio y vamos a empezar la entrevista con Cristina. Creo que tienes ganas, ¿no, Cristina? Sí, ya tengo nervios. Vale, solamente un dato así rapidito. Ella, aparte de que ya estáis viendo la bandera de Venezuela, ella le gusta o trabaja y se dedica al tema del baile, de zumba, así que ahí lo dejo. Ya contaremos un poquito más en profundidad en el estudio. Bueno, mi gente, chao. Chao. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Comunidad Latinos Show Radio Morón. Bueno, pues nada, hoy estáis viendo que hemos cambiado el espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo diferente, es un espacio de trabajo más relajado, el que normalmente utilizamos para la post-entrevista de los invitados, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerle un cambio de vuelta. Y bueno, esta cabecera que estoy grabando a día de hoy es el episodio número 26, ¿vale? Ya vamos por el episodio número 26. En este episodio nos va a visitar una invitada muy dinámica, muy dicharachera y es venezolana. Pero no obstante, espero que os haya gustado el episodio número 25 con Camilo Ruiz, el colombiano. Ya sabéis que también tenéis aparte en nuestro canal de YouTube, también tenéis aparte el listado el concierto, ¿no? En otro vídeo aparte, ¿no? Aparte de la entrevista. Ha sido una entrevista muy divertida y bueno, pues el invitado se ha abierto su corazón y nos ha explicado tanto la parte buena y la parte mala y sus anécdotas, ¿no? Y la verdad que muy bien. ¿Qué más? Bueno, en este episodio, en el número 26, en el que tenemos hoy, tenemos con nosotros a Cristina. Cristina, ella es venezolana, es profesora de Zumba y viene desde Olivares, ¿eh? Así que algo tendremos que tener en Latino Show Radio Morón, que quieren venir y están predispuestos a venir a contar su historia, sus proyectos de vida y bueno, sus emprendimientos y demás, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en esta parte normalmente que la dejo para la post-entrevista? Bueno, pues que hoy vamos a hacer algo diferente. Mientras estaba preparando la cabecera y demás, digo, bueno, ¿por qué no voy a cenar y me voy a elaborar un mojito? La verdad que me apetecía tomar un mojito, ¿no? Aquí tenemos nuestro mojito. Así que, bueno, os voy a dejar paso para nuestra invitada, al sillón de los entrevistados. En este caso vamos con Cristina. Un episodio yo creo que va a estar bastante musical y dinámico porque ella es profesora de Zumba. Y también recordaros que ella es venezolana, así que también caerá cóctel. En este episodio hay sesión doble de cóctel, así que habrá cóctel de venezolano. Bueno, yo os dejo. Espero que la hayáis pasado bien en el episodio anterior y que disfrutéis con este episodio, ¿vale? El número 26 con Cristina, venezolana. Chao. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Comunidad de Latinos Show Radio Morón. Nada, pues seguimos en el episodio número 26, 26º. Y bueno, pues nada, pues nos encontramos ya aquí en el sillón de los entrevistados. En este caso con una nueva invitada. Ella viene de Venezuela, yo creo que ya se ve la imagen de dónde viene. Ella es Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el set de grabación? ¿Cómo has visto el estudio? Muy bonito, muy organizado. Bueno, ¿y qué te ha parecido Morón? Porque aquí los seguidores ya han visto un pequeño avance en el vídeo de, bueno, te he llevado allí a
a la parte de Morón, donde están las letritas, el gallo, la iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo? Es muy interesante. Que Recomienda Morón, ¿no? Es primera vez que vengo y recomiendo que venga. Bueno, Cristina, preséntate, ¿quién es Cristina? Bueno, Cristina nació en Barcelona, estado en Anzoátegui, Venezuela. Soy la hija mayor de 5 hijos. Mi padre es músico. Ujú. Y crecí en familia de músicos. Toda la familia de mi padre, todos son músicos y yo crecí en ese ambiente. Mi infancia con mis hermanos, mi padre y mis primos. Vale. Siempre muy familiar. Cristina, y tú preguntarás, y si no, se lo preguntarán nuestros seguidores de la comunidad, ¿por qué está Cristina en Latino Show Radio Morón? Entonces, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Por qué nace? Lo cuento yo. Bueno, Cristina está aquí porque a través del grupo de danza Ecuador Somos Todos, una entrevista que le hicimos a estos chicos en Sevilla, y bueno, pues uno de los componentes, Alfonso, es de Olivares. Entonces, bueno, pues ese episodio se sube y bueno, pues hay una interacción en redes sociales y demás con Cristina. Empiezo a indagar, a preguntar, y me comenta que es de allí ese pueblo, que es venezolana y que, bueno, que es profesora de baile allá. Entonces, claro, Rubén, como un servidor, ya sabéis que, bueno, pues en la comunidad latina y sobre todo venezolana tengo bastante repercusión, y para mí era importante traer esta crónica de vida y esta experiencia migratoria y demás para que la contase. Así que de ahí nace ese vínculo con Latino Show Radio Morón. Bueno, Cristina, haciendo ese breve apunte, sigamos con tu parte de allá. La parte familiar, ¿cómo la pasabas de pequeñita ahí en Venezuela? Jugando con mis primos, jugando con mis hermanos. Siempre fuimos muy familiares y esa ha sido mi infancia. Mi infancia fue muy feliz. De verdad que Bueno, lo recuerdo más y en bonito. esa casa, porque me acabas de comentar que tu papá estaba vinculado con la música, ¿no? Con la música. Es una música llanera. Llanera, música Vale. venezolana llanera. Es importante también que no es la primera vez que hablamos de ese género, porque la música llanera, pues imagino que, sobre todo en la parte de Colombia, hay frontera colombo-venezolana, ¿no? Colombo-venezolana, correcto. Y esa música es muy común, ¿no? Escucharla Sí. en esa zona, ¿no? Es la más típica de mi país. Más allá de cualquier otro género musical, la música llanera es típica de mi En país. Colombia la asocian con el aguardiente. En Venezuela la asociarán con el cartujo. No, con el aguardiente también. No, pero el cartujo, como el cartujo en aguardiente, pues imagino. El tema como digo, del despecho, música, por ejemplo, la Sí. llanera es música, ¿no? Que habla de amor, de y despecho, tal. de esas cosas. Vale, bueno, hemos estado hablando un poquillo y en esa casa se escuchaba por tu padre la música llanera y tal, pero Cristina, en la infancia, ¿no? Y tal, tenemos unos pilares artísticos, musicales igual un poco más diferentes, ¿no? Porque algo... Sí, todo totalmente diferente. ¿Me puedes decir qué Sí. escuchabas tú cuando pequeña? Bueno, yo cuando Aparte pequeña, además tu de la padre. música venezolana, de la Ajá. música llanera, que eso era como una religión, Ujú. me gustaba música romántica, de esas que Ok. dicen... Sorpréndeme con algunos artistas. Ay, Isabel Pantoja, Isabel Pantoja, Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, Pasteles Verdes, ese tipo de música a mí me encantaba y me encanta todavía. Son Entonces, Isabel Pantoja y Rocío Camilo Dúrcal. Sesto, Vale, vale, Rocío Dúrcal, esos eran mi tipo de música con la que yo crecí y Vale. que todavía me encanta porque es música de verdad, es música, son canciones que tienen sentido, que son muy bonitas y que no las cambio por nada, de verdad. Vale. Bueno, pues sigamos allí en Venezuela. Estamos en la infancia y pasaríamos, digamos, a la adolescencia, ¿no? En la parte del liceo. Esta palabra ya ha salido porque aquí ha habido ya sentada gente de Venezuela. Entonces, ¿qué significa? Vamos a retomar un poquito esa conversación, esa información. El liceo, ¿qué significa el liceo? El liceo- Aspecto, digamos, de España, ¿no? Para que Bueno, aquí en España le dicen la ESO. Ujú. Y en Venezuela es el liceo, que es esa formación pre-universidad. Es pre-universidad antes de tú ir al instituto, como dicen aquí el Sí. instituto, Aquí, eso. por ejemplo, estaríamos lo que es la ESO y el bachillerato estaría dentro es de... algo parecido. Sí. Vale. Es algo parecido. Yo me formé en una escuela técnica comercial. Ujú.
donde son 6 años. En vez de 5 años, como sale una persona normal bachiller, yo me formé durante 6 años y salí técnico medio comercial en Vale. contabilidad. Vale. Esa me abrió puertas con las A pasantías. efecto, digamos, a España, estamos hablando de la rama administrativa, cosas Rama así. administrativa, Vale, de la contaduría, vale, como vale. un contador. Vale. Pero Contable, aquí le hablan de... aquí le dicen contable, de- pero es como el inicio, es el Sí, sí, inicio sí, sí. de entrar a esa rama, como dicen, Vale. a fondo. Y me gradué de eso y hice mis pasantías del liceo y ¿Qué yo me quedé significa trabajando. pasantía? Poder hablar. Pasantías son prácticas, como Vale, le dicen aquí. ok. Prácticas. Vamos a intentar, yo voy a Es que intentar hay que siempre- traducir, no, hay que vamos a traducir. intentar Las siempre- pasantías son las prácticas, las Vale. que son prácticas aquí. Ok. Entonces yo realicé prácticas y me quedé trabajando. Ok. Eh, Eso por un lado, la parte de la parte administrativa y todo ahora eso. llega la parte, vamos a hablar un poquito de la parte todavía personal, pero sí de formación, ¿no? En el ámbito tuyo, en el ámbito musical. Cuéntame un poquito. Bueno, a raíz de mi padre, Ujú. de mi papá, Ujú. él, tanto es su amor por la música venezolana, música llanera, que me enseñó a mí, él es maraquero. Sí. Los venezolanos sabrán que es maraquero. Bueno, Percusionista. si es de maraquero no tiene que ver con maraca, ¿no? Con maracas. Maracas sabemos. Percusionista, pero allá le dicen maraquero. Mi padre Sí, es que percusionista. dentro de lo que... No, yo no entiendo, pero bueno, dentro de lo que... la maraca, el tambor y tal, hablábamos dentro de la parte de percusión, ¿no? Correcto, Vale. percusionista. Mi padre Vale, es vale. percusionista y a raíz de él yo también aprendí a hacerlo. Vale. Que yo también soy Ok, percusionista también. Vale. Pero además de eso, me gustó mucho aprender otra cosa. Yo veía los bailes típicos venezolanos y me llamaba mucho la atención. Y ojo, yo no sabía bailar. Vale, Cristina, cuando hablas de música típica venezolana, o baile, más bien baile, que lo asimilo a bailes folclóricos, regionales Correcto. y demás, ¿no? Ya como te expliqué, yo estuve trabajando en el ocio nocturno, concretamente en una discoteca venezolana, y yo los veía que hay momentos de la noche que ponían un tipo de música, tambores, se hacían un coro y se ponían ahí como a bailar, pero es como eso. Sí. ¿Qué significa eso en Venezuela? Allí es algo arraigado, ¿no? Es algo Importante. arraigado e importante, sobre todo en las costas venezolanas. Bueno. El tambor lo colocan en Venezuela en todas las fiestas. En todas las fiestas tú vas a escuchar Me un imagino tambor hogueras, no, fuegos y... exacto. Lo asocian con San Juan, con Vale. Barlovento, que son regiones de allá de mi país, y que también está muy arraigado la cultura. Pero cuando hablo música de típica venezolana, no es solamente el tambor, Vale. sino que también está el folclore, que viene arraigando el joropo venezolano y las nacionalistas. Entonces, por ejemplo, cuando las muchachas y los muchachos se visten con un típico... Liqui liqui, vestido de blanco. Liqui liqui, liqui liqui, vale, el nombre. Yo iba a decir la ropa liqui liqui. Se llama Ahí liqui estaríamos hablando de esto, ¿no? de esto, de Vale, joropo vale, venezolano. vale. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo ya estaba en ese mundo de la música venezolana Claro, y yo desde veía, pequeña, lo veía claro, bailar desde pequeña y me llamaba mucho la atención. Y eso me llevó con mi prima y una amiga Ujú. a inscribirnos en unas danzas llamadas danzas mochima, de un profesor que se llama Félix, que de él aprendí muchísimo y le agradezco mucho. Entonces, Duré varios años allí. de pequeñita hubo una curiosidad, Sí, ya mamada, porque exacto. lo estabas viendo desde... Pero que yo no desde- sabía bailar. Claro, pero tú en casa, del ámbito familiar, Claro, lo ya estabas viendo. eso ya lo veía. Y empiezas a notar esa curiosidad, ¿no? En Claro, ti, ¿no? de cómo se bailaría, Vale. cómo es eso, si es muy difícil, porque eso es otra cosa, cuando no sabemos bailar todo es difícil. Bueno, pues Todo, somos palos, absolutamente. somos palos rígidos. Te quedas tieso que tú no sabes qué es lo que vas a hacer, pero cuando ya empiezas a educarte, porque Ok. para todo hay que educarse, Sí. le empiezas a agarrar cariño y empiezas a practicar, a investigar, a ver cómo se hacen Claro, imagino diferentes que pasos y esas cosas. esas clases, no imagino, que no solamente, a ver, la práctica es fundamental, pero que esas clases se iniciarán también con una parte teórica, ¿no? Porque Correcto. saber de dónde De la viene, ¿no? historia. Ese género, ¿no? De dónde... Es como todo, es igual a todos los géneros. Para bailar cualquier género tenemos que saber de dónde salen, Cómo se crea, cómo ¿no? se crea, Claro. el porqué de ese género, y así fue en las danzas cuando comencé con el profesor. Él ¿Qué nos edad, enseñó qué edad teníamos ahí cuando empezaste? 11, 12, 13. Esa era la edad, pero yo no sabía bailar ni los ojos. Vale, vale. Yo era muy mala. El profesor tenía, siempre me acuerdo, una reglita de madera, una reglita larga. Y entonces era para el posicionamiento de las manos, porque eso es muy importante. Y
era mala. Era mala, mala. Bueno, eso como al fin y al cabo es bueno muchas veces que sea como el La carnet disciplina. pero como el carnet de conducir. Es decir, el alumno es mejor que vaya, que no sepa conducir, porque cuando lleva o cuando conduces ya tienes tips de... Claro, de cómo- Es mejor que para un profesor tener a alguien limpio, digamos, en el sentido mental y Correcto. tal, que alguien que tenga algún vicio de algún tipo de Y baile. para todo. Claro. Eso sirve para todo porque ya más adelante vas a saber por qué. Bueno, pues nada, y entonces estamos ahí en esa parte de... De las danzas. Ya pasamos un poquito más a la adolescencia otra vez y dijimos que estamos compaginando estudios Con una actividad extraacadémica, como le dicen aquí. Vale, ok. Y bueno, cuéntame esa actividad cuando ya empieza a ser un poquito más importante en tu vida. Es decir, hemos que me empezado empiece a gustar más. ya no solamente gustar más, sino que ya repercuta, por ejemplo, algún pequeño proyecto donde tú en esa escuela, pues mira, vamos a hacer un determinado evento o espectáculo. Y ya tú empiezas a formar parte de Claro, esa... ya cuando empiezan a llamarte para hacer eventos, montarte en una tarima y que todo el mundo te vea, y Claro, los trajes que todo, son tan todo es a bonitos. través de tu profesor, ¿no? Claro, Pero ya, vale. y te motiva, eso te motiva a aprender más y a ser mejor. Cuéntame tu primera, la que te venga a la mente. La primera primera presentación es de danza fue espantosa. la que iría así. Porque me acuerdo que era un parrandón. Ese es otro género de Un música, parrandón, ¿sí? parrandón. Y me acuerdo que es más faldeo, más... Ah. Y me acuerdo que yo estaba claramente que yo era una de las que iba en la esquinita, porque yo no bailaba mucho. Era la primera presentación y estaba perdida. En esos bailes, perdón, Cristian, que te cortes, suelen ser, Antonio, sí, mujeres y hombres. Sí, mujeres Vale, y hombres. vale. Pero entonces era el momento justo de donde teníamos que mezclarnos. Yo era muy buena bailando sin moverme allí. Pero ya cuando empezábamos a hacer la unión de los grupos y a desunirnos, yo era un desastre. Y yo me acuerdo que nos unimos y entonces cuando nos queríamos despegar, yo me quedé en el centro y todo el mundo yo estaba aquí y yo me quedé sola así. Y todos estaban a los lados bailando porque hicieron como dos columnas, porque teníamos que salir otra vez y yo me quedé en el medio así. Ajá. Y eso fue espantoso. Esa fue la primera presentación de danza y no se me olvida. Es que Bueno, fue- claro, pero fue bueno, muy feo, es muy bueno, feo. pero es bueno porque si sigues es porque No, y eso- yo estaba tan emocionada también en ese ámbito de que yo estaba dando las danzas y yo decía que yo podía bailar todo. Y me acuerdo que me metí en un baile, nunca se me va a olvidar, de Shakira. Era una coreografía de Shakira, ojos así, que era el top en aquel tiempo. Ay, qué no era vergüenza. así, todo el mundo será, ¿no? No, ojos así. Y yo me acuerdo que nos pusieron unas cadenitas, una cosa. Y había una parte donde teníamos que tirarnos al piso para hacer como los danza árabes. Ah, Bueno, yo me quedé en el piso y yo no me podía parar. Y todas ya se habían parado y yo las veía todas levantando y yo no me podía levantar. Ay, eso fue horrible. Pero a eso voy, que cuando creemos que no podemos hacer algo, ¿verdad? Claro, claro. Y lo vamos practicando, lo vamos investigando, vamos viendo de una u otra manera cómo es que se hace de verdad, se hace bien. Ya después, más adelante, tú ves ves la comparación de cómo comenzaste a cómo estás y dices que valió la pena Siempre, seguir siempre. incursionando. Hay una cosa que siempre se suele decir que vale la pena intentarlo. El no intentarlo es complicado. Entonces, siempre vale la pena intentarlo. Y esas cosas que te han pasado son anecdóticas. En ese momento de tierra trágame. Es horrible. Pero son necesarias. Claro. Son necesarias para, bueno, pues para aprender a través de, como digo, ¿cómo vas a aprender? Aprender Claro. a través de los errores, ¿no? En lo No, y que yo me siento muy agradecida de esos momentos y me siento agradecida de que en ese momento no había móviles ni redes sociales. A ver. Me hubiese hecho A ver, se podría haber. Me hubiese hecho igual, sí, viral. Te tiran al piso tratando de levantarme. Mira la buenos tips de cómo no Ay, qué hacer algo, ¿no? vergüenza, no, yo le doy gracias a Dios siempre, sé que no había móviles ni redes sociales, para mí eso fue lo mejor. Bueno, entonces estamos en esa parte, digamos, de adolescencia, ¿no? Estamos en la parte de adolescencia. Sigue contando un poquito. ¿Cómo empiezas a profesionalizarlo? Es decir, ya me Después- refiero compaginado con estudios un poquito más superiores o cómo lo... No, primero siempre fue alumna. Vale. Después de que fue una etapa de danza, con danzas mochimas, fue una etapa que donde aprendí muchísimo y quería saber más, quería aprender otros ritmos. Como te había comentado, yo no sabía bailar. Ujú. Y ya yo sabía bailar ese tipo de ritmo, pero ya lo demás se me hacía un poco más Vale, complicado. que son varios modelos de ritmo, ¿no? Entonces tú te metes en uno. Mira, Cuando lo eso así, aprendes, ¿no? claro, porque es que ahorita tenemos mucha Diversidad, ¿no? diversidad de baile. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que una persona que cree que baila merengue, lo digo por lo menos por la rama del zumba, Vale. te sabe bailar todo. Y tú no puedes bailar
las demás géneros, igual como bailas merengue, entonces Claro, igual es claro, para todo. claro. Entonces yo sabía, ya yo había pasado esa etapa de la danza y yo quería seguir aprendiendo más y seguir preparándome. Entonces dejo la danza Ujú. y sigo con los estudios del liceo que estaba comentando, y de allí paso a la universidad, me gradúo, me quedo trabajando en donde estaba haciendo las prácticas del colegio, Ujú. y luego voy a la universidad, que ya es un poquito más adelantado. Entonces ahí hacemos un poquito el parón en el sentido de que Exacto. estamos trabajando ya y aparte sigues con la danza a full, ¿no? Con las danzas, pero es que yo hice una pausa en las danzas porque como te estaba comentando, ya yo sentía que ya yo había aprendido Vale. lo que necesitaba aprender, ya lo había aprendido, Vale. y quería saber de otras cosas, Vale. otros ritmos. ¿Y dónde nos vamos ahí? Eh, ¿A qué ritmos o qué? Bueno, yo comencé a estudiar en la UDO, en la UDO en Suategui. Vale. Fue muy corto. Allí estudié. Geográficamente, desde cuando empiezas a estudiar, más o menos para hacerme una idea, y también nuestros seguidores, cuando tú empiezas a estudiar desde pequeñita, de liceo, vas a otra ciudad, es decir, No. geográficamente estás siempre En el mismo sitio. Eso. De todo quedaba muy, muy céntrico. Vale. El liceo, como estábamos diciendo, el En liceo la zona quedaba ahí geográfica mismo. quedaste Yo iba estudiando y caminando. trabajando. Vale, Yo iba vale, vale. caminando del liceo a mi casa y de mi casa al liceo siempre. Vale. Ya para ir a la universidad sí tenía que agarrar un medio de transporte, Pero un la autobús, zona pero de- allí mismo. vale. Eso era allí mismo. Vale. La universidad fue muy corta. Ujú. Allí en donde decía la UDO fue muy corta porque en ese trance yo quedé embarazada, muy joven, de 18 años. Vale. Pero allí en ese corto plazo me llamó la atención eso que le dicen aquí cheerleader, y allá le dicen Sí, los porrista. cheerleaders, bueno, eso. cheerleaders son como americanos, ¿no? Esto es Ajá, como pero aquí americano, le que es un dicen grupito. cheerleader, pero allá le Vale. dicen porrista. Entonces, ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Porrista. Porrista. Aquí yo digo porrista y dicen, ¿qué Porrista es eso? que ¿Y venga, eso qué la es? porra, ¿Eso qué es porra. Lo de la porra de que juega el Madrid, de que venga, pues a 2 euros una No, o porra. yo digo, yo era porrista y me dicen, ¿vendías porro? Y yo no. Entonces, pero sí, de cheerleader, pero eso fue muy cortito. Y lo único que hacía yo, porque como yo era tan delgadita, lo que hacía, me lanzaban y me tiraban y me lanzaban y ya. Bueno. Esto era todo lo que hacía. Pero entonces del otro lado estaban otras personas que hacían aeróbico y bailaban. Y eso me llamó mucho la atención. Es decir, son clases en la misma... Extra académicas también. extraacadémica, pero dentro de la tú estás universidad. en un ámbito y igual 50 metros a Exacto. hay otro... Van practicando. Vale. Pero eran dentro de la mientras estabas en el universidad. aire... Yo me ¿sabes? allá, y me lanzaban y yo veía. Y yo, allá está. Claro, tenías mayor perspectiva, Claro. ¿eh? Entonces salgo embarazada, Ajá. obviamente por obvias razones. Claro. Eran gemelas, no era una, eran dos. Vale. Y yo tenía 18 años, entonces Deja tuve que de- paralizar todo, absolutamente todo. Y tuve que esperar un tiempo para volver otra vez a retomar mis estudios Vale. de la universidad, pero ya una universidad, a un instituto privado. Vale. Cuando entré al instituto había aeróbicos también. Y Entonces, habían- todo esto ya ha pasado ya. Unos añitos, 2 la etapa añitos. de. Claro, ya Y yo creo que es el estábamos- momento, Cristina, de hacer un corto para Publi. Y nada más que regresemos, seguimos con él, como he dicho, con él las clases Aeróbic. de aeróbic. Así que nada, hacemos un corto receso y regresamos enseguida. Chao. Te ayudamos a llevar tu marca al negocio, idea o proyecto al siguiente nivel. Somos Latinos Show Radio Moron, el video podcast más latino de toda Sevilla. No solo contamos historias, sino que además las creamos. Bueno, gente, si estáis viendo el vídeo hasta aquí es porque os está gustando y la verdad que para mí es un placer hacer este contenido, pero sí es cierto que nada, dejar un dato. Yo sé que pasáis, veis el vídeo, veis el contenido, pero necesitamos un poquito más, necesitamos esa ayudita, ese like, esa suscripción, porque con esa suscripción, bueno, pues nos ayuda a seguir esforzándonos, a seguir trayendo invitados y sobre todo que nos cuenten sus historias, sus crónicas de vida, sus emprendimientos, sus marcas, sus proyectos, en fin. Entonces, comunidad, lo dicho, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestra suscripción. Así que yo por mi parte os dejo que sigáis viendo el episodio. Chao.
Bueno, mi gente, pues nada, recién llegamos de esta publicidad, este corto receso, y nos hemos quedado con Cristina, que acaba de estar, bueno, ha pasado el embarazo, ha estado un tiempo quitada de todo, ha hecho un parón de unos 2 años aproximadamente, ¿no, Cristina? Y bueno, retomamos la vida, digamos, musical con el género del aeróbic. Cuéntame. En la universidad donde yo continué estudiando, Ujú. que era un instituto, estaban las clases extraescolares, Ujú. que también eran puntuadas por la universidad, y estaban los aeróbicos. Vale, Como yo quería seguir aprendiendo, me apunté. vale. Duré varios años asistiendo como alumna y luego en un estimado de tiempo hubo una profe que se dio de baja. Mm, No recuerdo por qué era, pero me quedé yo con la clase vale. y Entonces empecé a dar clase. ahí digamos que sería la primera La primera clase como profe, como profesora, ¿no? Así como trabajando ya, no trabajando, siendo alumna. claro. Y ahí, Bueno, ahí ¿y ves, ese día qué tal? el primer día yo no sabía, esa mañana esa mañana que me tocó hablar con los alumnos de extraescolares, como era yo, eran muchos, ¿Qué y edad estábamos hablando? De si era la profe, pero sobre qué de alumnos de 18, 19 años, que no teníamos que están en tanta. la edad todavía, Y yo, mucha yo, energía. claro, y entonces yo me sentía pequeñita porque era mi primera clase, Claro. y hablar con ellos, interactuar, dar la primera clase, ahí es donde tú te vas y te das cuenta de que no es igual ser un alumno que ser un profesor. Un alumno, tú ves la clase y tú la tomas como mejor quieras, como dicen, Claro, tú claro. la disfrutas a tu manera, la vives a tu manera. Ahora, como profesor, tú cuidas todos los detalles, Ya, ya. que es el deber ser, cuidar el detalle de la música, Y en también, este bueno, caso era el aeróbico, claro, imagino también el tema del alumnado, es decir, no es lo mismo dar una clase para gente adulta igual de 30 que para que para jóvenes, jóvenes de 18 o 17 que no tal. sea aburrida. Igualito ellos no se podían ir porque yo era Claro, que lo puntuaba, claro. pero sí tenía que hacer que la clase fuese amena y que les gustara y que quisieran seguir en la clase. O sea, la primera clase era la más importante. Ya. Siempre las primeras clases son las más importantes. Y de verdad que ahí fue donde le agarré un poquito más el gusanito de querer ser profe de Que verdad. te vino bien, es decir, Sí, me gustó mucho, que no tienes un mal recuerdo de la No. primera. Y tuve mucha aceptación de parte de la otra parte, como los alumnos. Tuve mucha aceptación, me encantó. E inclusive de allí hice amigas y de verdad Todo bien. que de ahí me gustó muchísimo. Y esto lo estabas compaginando con Con mis otra. estudios universitarios. Vale. Porque donde estaba yo dando las clases también estaba estudiando Vale. mi carrera universitaria, De contabilidad, ¿no? de contable, Vale. Y llega ese momento también importante, ¿no? que me graduó. Vale. Después de tantas cosas me gradué. Ay, al fin. Me graduó y de allí también se realizaban prácticas universitarias en empresas. Ujú. Después de dar tantos traspiés, caí en una empresa, en un instituto público, en una macro, era muy grande. Y tuve, Pero tú ya tenías algo de experiencia en temas sí, de claro, prácticas, porque ¿no? ya yo venía de prácticas del liceo, como dicen, Sí. y también fue en una empresa pública. Entonces, Y fue muy me grande. referí que, hombre, que tú Ya tenía el conocimiento. no, que te veía Claro, capaz, y ¿no? que me gustaba mucho. Desde el principio que yo empecé a estudiar eso, a mí me llamó mucho la atención los libros, Vale. llevar la contabilidad, la factura. A mí me encanta eso, a mí siempre me encantó y por eso lo estudié. Ya cuando me dan la oportunidad para poderme graduar, hacer las prácticas universitarias, nunca me imaginé que iba a caer en un lugar tan grande que llevaba muchas cosas, o sea, a nivel. Yo quería hacerte una pregunta, Cristina. Me ha surgido ahora, no estaba en el guión, pero la familia, ahí, durante todo ese tiempo, más que nada, porque estamos hablando de que tu padre es mundo artístico, ¿no? Entonces, ¿había algún reparo en la familia? Pues hay familias que dicen, mira, es que música a ver si me entiendes, los géneros, música, o danza, o baile, administrativo, contabilidad, oficina. No sé si sabes por dónde voy. No tiene Claro, nada que ver. es un poco el blanco y el negro. Y en la familia, oye, pues mira, tienes que tomar una decisión o te dejaron siempre. No, porque ya en esa etapa del liceo, mi mamá también era secretaria ejecutiva
Cuando era muy joven, mi mamá fue secretaria ejecutiva y también le gustaba eso de los papeles y esas cosas. Vale. Y nunca tuve ese. Y mi papá siempre nos No, apoyó. yo creo que referí que tú has cogido entonces de la De uno de otro. No me quiero decidir. Que no, no me quiero para que no decidir. peleen, pero- No, pero No, sí me gustó mucho eso Vale, y vale, vale. que tuve la facilidad y la bendición de que ellos me apoyaban. Vale. De que yo decía que era blanco y que yo desde pequeña he sido muy independiente. Vale. Lo que yo digo se hacía así. Hombre, bueno, Y está yo bien, era, está bien. y como que yo, como decía, como dicen allá coloquialmente, ese es tu pedo, tú lo resuelves. Vale, Y vale, así era siempre, siempre, hasta ahorita. Yo el día que salí Hombre, de mi yo creo, casa, Cristina, que fuiste muy inteligente porque te quiero decir, al final cogiste para no poner en Claro, conflicto porque- familiar, le dijiste, mira, pues voy a coger lo de mi padre y voy a coger bueno, lo de... yo le decía a mi papá, por un lado toco las maracas y por otro lado también llevo la calculadora. Pero sí, se escucha cómico, pero sí. Vale, vale. De los dos tenía Ok. un poquito, pero de verdad que ellos me apoyaron muchísimo. Sí, está bien. Siempre Está hubo bien. aceptación, pero como te lo estaba diciendo, era una aceptación de que lo estás escogiendo, lo estás haciendo, pero ya era Claro, tu es tu problema. decisión Claro. y tú lo resuelves. Y yo creo que eso fue algo que ellos hicieron bien, que antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo, porque me hizo más resolutiva, me hizo más Sí, sí. resiliente, me hizo Hombre, más fuerte. te dejan, claro, Me dejó ser lo que yo- independiente en el sentido Yo de... fui muy independiente de los 16 años. Yo trabajo a los 16 años, como te estaba diciendo, con las prácticas del liceo y fui muy independiente. Vale. Siempre tomaba decisiones y las decisiones, así fuesen malas, Si te yo tenía equivocas es que- tu problema, si no te equivocas... ya tenía pues, que yo Vale. hacer hincapié con eso. Bueno, pues entonces estamos ahí hablando de que estás por un lado, hacer la oportunidad de trabajo, Correcto. de fitness, ¿no? De los aeróbicos. de lo aeróbico, perdón, y empiezas a trabajar como profesora y se aproxima La graduación. la graduación. Vale. Llega la graduación. Una alegría, ¿no? Una fiesta, imagino, ¿no? ¿Cómo No, fue? qué fiesta. Ese día ¿Como había. fiesta o qué? Mira, es que. Allí la graduación además, allí... como dicen en mi país, te voy a echar el cuento resumido. En ese tiempo de la graduación habían protestas, habían cierre y no había gasolina. Me acuerdo que tuve que buscar un coche, un carro, como dicen Sí, allá, sí. para llevar a mi mamá, a mi papá, a un lugar donde nos iban a llevar y pasar en lancha, de un lugar a otro para llegar al hotel donde iba a ser la graduación. Mi mamá no se había montado en lancha y yo iba con unos tacones así. Y mi mamá iba molestísima en el Claro, barco que de si la lancha y el ancho. si te hubieran dicho que la graduación es videollamada, me hubiera dicho una... Se fue así y ya molesta, porque todos nos teníamos que ir así, porque ese era, Ese día fue en así. ese momento fue, el país estaba entrando en la crisis, como Vale, dicen, vale, estaba vale. empezando la crisis. Vale. Y yo me acuerdo que mi mamá toda emperifollada, ella, La- como dicen legal. allá, con sus tacones, y cuando llega el carro aquí, y mi mamá, pero esto es un muelle, y yo sí, y esa es la lancha donde nos vamos. Pero bueno, Y yo- habría más gente, ¿no? Imagino. Claro, Todo el pero mi mundo- mamá estaba, mi mamá, ¿cómo tú me vas a montar ahí? Pero sí, fue muy cómico, de verdad. Y no fue de fiesta ni nada, porque yo al terminar mi graduación, Estaríais me cansado, fui ¿no? Estaríais ya de un día de... de tanto caminar. Me fui con mi mamá, me fui para casa de mi mamá, me acuerdo, mi graduación fue así, me fui para casa de mami con mis niñas que ya estaban. No. Que Y- fue algo tranquilo, fue algo, bueno, Sí, sí, en casa. anecdótico me refiero del Claro, viaje, no, del el tour, viaje, pero que yo no estaba pensando nunca, creo que ni siquiera de joven era... que no, pero que no en las graduaciones allí, No. o igual así, o Sí, algunos sí, hacer o- fiesta, hacer pero fiesta. que no era mi prioridad. Vale, vale. O sea, ya yo tenía unas niñas, Sí, era más madura, claro, tenía claro, unas que estaba- niñas. estaba en otro punto. Yo quería era trabajar, yo estaba vuelta loca, quería Ya. trabajar. Y en ese momento yo estaba haciendo mis prácticas universitarias. Cuando me graduó todavía estaba en las prácticas. Entonces, las prácticas las realizas y luego puedes quedar con la opción de trabajar o pueden decirte, mira, chao, Vale. ya no. Ese es el otro proceso, ¿no? Es decir, está la Ujú. graduación Y están las prácticas. Cuéntame, ¿qué es lo que, cómo fue ese proceso? Em, ¿Cómo fue el proceso? Bueno, para entrar sí me costó un poquito. Ya después, ¿Pero cuando por qué? vieron ¿Por que yo... qué te costó? ¿Qué es lo que significa? porque era algo público. Y allá antes, Que por con lo buen, examen, con lo examen, bien sí. pagado no, lo que eran bien pagados eran los públicos. Todo el mundo quería trabajar y tener un cargo público. Vale. Y Sí, bueno, aquí en España también. eran muy bien pagados. Eran muy bien pagados. Entonces todo el mundo quería y yo tuve la bendición de quedar para las pasantías, por lo menos en la práctica. Y yo estaba rogando quedarme ahí porque yo tenía 2 niñas, Claro. yo tenía las niñas y yo quería Sí, darle un futuro. claro que en ese. Es correcto. esa Y edad, entonces, cuando termino yo la universidad, que tengo las prácticas todavía allí, me dicen, me llaman, me acuerdo que me llaman y me dicen, mira, aquí no hay contrato. Y yo me quedé,
pero que vieron que tenía potencial. O sea, me dijeron, no hay contrato, pero Ya. vemos que eres muy aplicada, que eres resolutiva, que me mandaban hasta a reuniones sola a que me defendiera con papeles y yo Vale. siento que lo hice bien y lo vieron, lo notaron. Entonces me dijeron, ve, vamos a hacer un traslado de aquí, de este instituto, a otro instituto. O sea, que quedaba un instituto aquí y el otro quedaba aquí en la esquina. Te vamos a mandar para allá porque allí es posible que te pueda salir un contrato, pero vas a estar a honoren, o sea, sin cobrar nada, porque las pasantías no las pagan. Pero las pasantías son las prácticas. Las prácticas no las pagan, allá no son pagadas. Vale. O sea, las prácticas del liceo sí, te dan un incentivo como para el pasaje. Vale. Y ya. Sí, es decir, el trabajo no es remunerado, lo que te ayudan es a la hora del transporte. Pero ya las universitarias no. Nada. Tú llevabas tu comida, y sin embargo, del equipo donde yo caí, que fueron personas muy buenas, aprendí muchísimo de ellos. Ellos siempre al final de mes me llevaban cosas. Sí, como que les daba, que les daba, que yo hacía mucho, que yo trabajaba, entonces me daban ¿Y cosas. cuánto tiempo eran o duraban esas prácticas? Las pasantías eran como 6, 7 meses, algo así. Oh, sí, aproximadamente, sin cobrar nada. Eso es. Y con el trabajo hasta aquí como si fueses cualquier función. Trabajando. Cualquiera, pero no. Y imagino que 6 horas o 7 horas de trabajo, ¿no? Imagino. Completitas de 8 a 5. 6 meses aguantar, claro. Que... Entonces, pero en ese momento estaba el bullicio de los problemas de mi país y me trasladan al otro instituto. Entonces, porque allí podría ser que tuviese un contrato, una oportunidad que hay en el departamento de... Ya va cerca también de lo de... Todo cerca. Todo era en el centro. Tuve la bendición que todo era en el centro y caminaba ahí cerquita. Vale. Y caí en el departamento de contabilidad también, porque era mi rama que ahí. La jefa que tuve era espectacular, de verdad que no me puedo quejar, ella me enseñó más de las cosas. Y allí conozco a una persona que es importante en todo este proceso. Vale. En un proceso que se vendrá dentro de muy poquito, ¿no? Imagino, ¿no? Un proceso migratorio, ¿no? Correcto. Bueno, pues nada, mi gente, pues vamos a hacer un corto receso, nos vamos a ir a Publi y yo creo que ya a la vuelta, creo que ya toca... Si no toca avión, estamos ahí. Bueno, mi gente, ahora regresamos. Chao. Las mejores fiestas comienzan en la barra. Contrata un barman con show, fuego y animación para momentos inolvidables. Bueno, mi gente, pues nada, pues seguimos en Latino Chorro de Morón y bueno, pues hemos quedado ya a expensas, ¿no? De saber dentro de breve, vamos a estar cogiendo ya avión, en este bloque ya cogemos avión y toca esa parte, bueno, un poquito más complicada que son las decisiones migratorias, pero no antes, vamos a retomar un poquito por donde nos habíamos quedado. Cristina, me comentabas que la profesora donde tú estabas dando clases de aeróbic, ¿no? Regresa, ¿no? Y entonces, por un lado regresa y yo dejo de dar clases. Me ofrecen, después de las prácticas, me ofrecen un trabajo no remunerado durante un tiempo a expensas de que salga o algún contrato. Sí, pero bueno, me refiero, en las clases de aeróbic sí que empieza a trabajar en temas en público, ¿no? En espacios públicos. En espacios públicos. Empiezo yo a dar clases en espacios públicos. Esa oportunidad se queda... Bueno, se cierra ahí. Se cierra allí y empiezo yo a dar clases como profesora en espacios públicos. Y por otro lado, lo compaginas con lo del... Con el trabajo... De lo tuyo, de tu carrera. De mi carrera profesional. Vale. Entonces, ahí en esa parte estás un tiempo esforzándote, ¿no? Porque es un trabajo... no es fácil, porque los horarios son de 8 a 5 y no es remunerado, o sea, no tenía ningún beneficio económico y dado el caso que yo también tenía niñas. Es complicado. Y también tenía el de espacios públicos, pero no me pagaban, pero sí me daban algo era colaboraciones. Vale. Alguna colaboración de las alumnas que me hacían llegar y yo creo que todavía manejan ese tipo de colaboraciones allá en los espacios públicos y con eso yo hacía un poquito de... Pero realmente eso sería algo complementario a un sueldo. Claro, a un sueldo que era el que yo estaba buscando en ese momento. Bueno, entonces se da una oportunidad. En ese mismo... Hay una alegría, ¿no? Después de unos meses llegan y dicen que hay una oportunidad, que va a salir un contrato y que terminar de arreglar mis papeles. Al entregarlos, todo eso pasó otro tiempo más, otros meses más, que aproximadamente fue un año y algo que no tuve ningún tipo de remuneración y me llega felizmente el contrato y un contrato fijo, no era un contrato por tiempo, sino fijo. ¿Y ese qué día te fue por carta?
Un oficio, una hoja, una notificada, ¿no? carta, una notificación. Sí, que es como en la película, como la serie esta de aquí tengo una carta para ti, ¿no? Y tú llegas ese día de ese sobre y ¿qué? Sí, me acuerdo que era una carpeta. Me la colocaron en el escritorio. Ah, Y ya en el yo trabajo, venía, en el trabajo. claro, Ah, vale, en el trabajo. me la Vale, colocaron en el vale. Yo escritorio. pensé que te había llegado a casa. Vale. No, eso es aquí que te llevan toda tu casa. No. Vale. Aquí todo lo que tú pides te lo llevan a la puerta de tu casa. Vale, Allá vale. no, allá yo estaba trabajando Vale. y yo estaba en una junta porque yo tenía que ir a juntas porque yo llevaba cosas Sí. que eran para hablar. Vale. Entonces cuando yo llego a mi oficina yo veo una carpeta amarilla. Y cuando yo la abro, yo empiezo a leer y era mi contrato, nada más para firmar. Nadie te había dicho nada. No, mi jefa lo sabía, mi coordinadora, y estaba ella más contenta que yo porque ella sabía que yo estaba esperándolo de verdad. Bueno, y entonces ese día, ¿cómo fue? Ese día, ¿no? Ah, ese día fue emocionante, yo no hallaba qué hacer con la carpeta. Mi carpeta, mi contrato. Está bien. Bueno, y hay una alegría, Claro. Entonces, ahí estamos trabajando, por un lado, de forma no tan remunerada, pero sí con colaboraciones, Claro. ¿no? En el tema de la música, ¿no? Como profesora, ¿no? Y ya me sale Y con también el esta que contrato. empiezo después a cobrar. En el mismo sitio, sí, en el mismo En el mismo departamento, en la Vale. misma empresa, en el mismo todo. Vale, y entonces ahí hay una etapa estable donde también sentimentalmente también conocemos Sí. a alguien, estamos... Conozco a mi esposo ahorita actualmente. Ujú. En ese tiempo de trabajar allí fueron 6 años que fueron muy estables, tanto a nivel personal con Sí, mi pareja y también tenemos de trabajo. una estabilidad, Tengo una estabilidad, personal, laboral y encima todo. la complementaria. Era lo que me gustaba, que también es era mi como- pasión, claro. era mi pasión bailar y también lo hacía y eso Entonces para ahora que- mismo ahí está Cristina. Ay, feliz. También me salieron en ese momento, me salieron oportunidades de gimnasio, me empezaron a llamar de gimnasio para dar clases, de verdad que fue una época dura porque me tocó ir a trabajar, llevarme los botines, Bueno, son claro. esfuerzo, Claro. todo fue esfuerzo. Pero era algo Que me te gustaba y ¿no? lo hacía, si estuviese cansada lo hacía y también compaginaba con mi familia, mis hijas, mi esposo. Fueron 6 años de estabilidad. Ya luego empiezan las cosas a ponerse un poquito más apretadas en mi país. El sueldo no era el justo Ya. y empieza a apretarse la situación. Y de allí mi esposo es ingeniero. Ujú. Él además de que tenía su empleo, él también trabajaba de manera de computadoras y todo Vale. eso por medio de redes. Él trabajaba por medio de redes Vale. y eso. Y salió una oportunidad de un contrato Ujú. en España. Entonces ahí estamos ya, ahí va a llegar el avión. Ahí va a Sí, llegar, yo creo que ahí ya llega el avión. Cuando él me comenta, me dice Bueno, que le ofrecieron eso. Lo importante, y ahora nos ponemos un poco serios, la cosa para tomar esas decisiones no es de un día para otro. No. Es decir, Eso. salir de tu tierra y de tu estabilidad y de tu gente, de tu familia, tus amistades, lo que tú tanto has buscado, el trabajo, sobre todo Claro. el tema del baile y demás, ¿no? Tiene que estar la situación complicada para Claro. tomar una decisión tan trascendental, ¿no? Claro, de eso de dejar a tu familia, a nuestros hijos, nuestros padres, y más si somos unas personas que somos muy familiares, No, que somos muy arraigadas a la familia, no fue una decisión fácil. no. Pero también llevó mucha planificación. Fue Imagino que por la otra parte que no está aquí también sería difícil. Es decir, Claro. no solamente tu parte, que la otra parte también y mi esposo también tiene sus por hijos. eso que también tuvo que dar Que una estaban decisión, nosotros tenemos casi 4 años aquí, sus hijos también estaban pequeños. una decisión difícil. Fue una situación muy difícil, pero sin embargo siempre fue en conjunto. Fue una decisión en equipo. Un consenso. Fue una decisión en equipo, fue una decisión que se valoró, que se vio el sí y el no, Vale. y a veces era más el no Y para ti, por lo conocido. durante ese consenso, estamos hablando que vas a tener que emigrar, ¿vale? Pero para ti, ¿qué fue de todo, ¿Qué fue lo más difícil? Es decir, lo que te toca realmente el corazón. Dejar De- a mis hijas. A tus hijas. ¿Qué edad tenían cuando? 13, 13 años. Pues eran gemelas, no me di cuenta. ya tienen 17. Vale. No es fácil. Yo no quiero verme en esa situación, pero la verdad que tomar esa decisión no es fácil.
También es un gran apoyo y pilar tu esposo, ¿no? Claro. Porque también se encontraba en unas circunstancias... Los dos en ese tiempo de crisis, porque fue como la crisis más dura, además del trabajo, teníamos que hacer otro trabajo, otro tipo de trabajo para tener alguna remuneración. Como dicen en mi país, pasamos ronchas, pero juntos. Nosotros siempre pasamos Pero todo. lo que me voy a referir, que José en esas circunstancias personalmente también tenía una familia, también tenía hijos, ¿no? Claro, También. él tiene sus hijos. Entonces, ¿puede servir de apoyo que la otra persona también pase por circunstancias, es decir, para que tú me entiendas, cuando yo voy a tomar una decisión trascendental, si la otra persona que está como apoyo también tiene circunstancias similares, puede sentirse, mira, voy a poner punta porque puede sentirse que reconfortado, es decir, que te comprenda. Claro. Es decir, que si tú le dices, mira, tengo que dejar a esto y me voy y tengo 2 hijos, si la Claro, otra persona es pues, soltera, exacto. igual no entiende. No entiende la situación, pero los dos tenemos la misma emoción. Sí, sí. O sea, él tiene... Y el contexto de vida es muy similar, exacto, tiene muy 2 hijos, similar, él tiene 2 tiene sus hijos, hijos claro. y que también él es muy buen padre Claro. y sus hijos son muy arraigados a él, igual que mis hijas que son arraigadas a mí, que para tomar la decisión nos costó muchísimo Claro, claro. evaluar, pero viendo la situación y viendo cómo iban las Sí, cosas, no había otra opción. No había otra opción. No había otra opción. No había otra opción. Bueno, pues entonces llega ese día. ¿Cómo se produce ese día? No quiero ni imaginarlo, pero Ese día fue como... muy duro. Cabe destacar que entre lo que conversamos y llegamos a acuerdo era el que él se venía primero. Vale. Porque la situación que él tuvo con el contrato, él tenía un contrato, él tenía el pasaje y tenía también la estadía que era el piso donde iba a llegar. Vale. O sea que él ya sabía a dónde iba, lo que iba a hacer y Sí, que tenía como que, iba a algo seguro Vale, vale. de dónde iba a llegar. Vale. No es igual tomar una decisión de ir a aventurar por Pues algo sí. que... En Latino Show Radio Morón, ya sabes, Cristina, llama que eres seguidora y habrás visto episodios. Bueno, pues no todo el mundo tiene esa oportunidad de venir con un contrato de trabajo y entonces hay que poner también en balanza que el Claro. que viene sin contrato o viene- Claro, es que- es mucho más difícil No, ese momento y de... que al momento de estudiar la oferta, como dicen, la oferta laboral, fue algo una oportunidad que puso Dios. Claro, Porque, hay que claro, que es algo porque que hay es que algo coger, de 100, 2. Vale, vale, Entonces, fue algo que se conversó mucho. Él también lo conversó con sus hijos y sus hijos también lo apoyaron muchísimo, lo animaron a que también lo hiciera. Igual mis hijas Claro. estuvieron también de acuerdo y Sí, ellos también son, hombre, ya están en una edad en la que... de comprender. Y verán también necesidad, me refiero de que el ambiente no está bien. No. Entonces, si no está bien, ellos también Claro, y son, más si son conscientes y más también. si dependen de nosotros. Claro, Porque cuando son dependientes de los padres, por lo menos en nuestro Claro. caso, es frustrante no poder resolver todo como, Pues sí, como pues sí. estamos acostumbrados a hacerlo y hacerlo a regañadientes, con las uñas, no es entiendo. nada fácil. Entiendo. Bueno, pues llega ese día, se toma esa decisión y José viene primero. ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es ese día? Yo me fui con él. Te metí en la maleta. Yo me fui. Te metí en la maleta y, Quería y saliste de la maleta y ay, que me he confundido. Quería meterme. Fue muy duro porque nosotros no nos Ahora estamos riéndonos porque, bueno, al fin y al cabo, en Latino Show, ya me conoce, me gusta dar un poquito también, hablar un poquito con la gracia, ¿no? Porque si estamos siempre compungidos con el dolor y tal, pues hay que intentar siempre darle un poquito el toque humorístico. Pero cuéntame. Ese día tuve que ver cuando se despedía de los muchachos, de mis hijas, de sus hijos, porque nosotros desde que comenzamos hemos sido una familia muy unida. Son los de él, los tuyos, los míos, los nuestros. Claro. Y de verdad que tuve que verse, despedirse de sus padres, de sus hijos, de mis Por hijas. hacerme la geografía, él imagino que sale de Caracas, ¿no? Sí, pero él no pudo, o sea, no nos fuimos todos a despedirnos del Caracas. Él se despidió de ellos en Barcelona, Eso. donde vivíamos. En Barcelona estaba en Anzoátegui, en Venezuela, y yo me fui con él hasta Caracas. Vale. Y de Barcelona a Caracas, ¿cuánto está 6 cerca? horas. 6 horas, ¿no? En coche. Vale.
Yo fui que lo acompañé hasta allá, Vale. hasta el aeropuerto. Fue muy duro porque no nos habíamos separado así. Entonces vamos a hablar en voz de, es decir, normalmente siempre hablo en voz, bueno, que luego llegará tu proceso porque todavía no ha llegado, pero Pero ese es el de él. vamos a hablar en voz de él. Él toma el avión, llega a España, lo primero imagino que cuando llega pues todo te haga una videollamada o no sé cómo va aquí, porque aquí creo que cuando sale el migrando el extranjero que viene, lo primero que tiene que hacer es comprar una tarjeta SIM, creo que es algo así, ¿no? Del móvil, ¿no? Comprar una tarjeta SIM para poder ponerse en contacto, bueno, y tú esperando, ¿no? ¿Cómo es ese Asustada. momento? ¿Cómo es ese momento? Yo estaba asustada porque- Cuéntame ese momento, tú en el móvil esperando que llame o cómo va. Asustada porque cuando él entra, primero que van a hacer el chequeo en el aeropuerto, que entra en el chequeo, llega y lo dejan a un lado porque tienen que hacerle un chequeo intenso. Estamos hablando que todavía no ha salido. No. Estamos hablando en Caracas. Vale. Ahí se presentó algo de que Pero él ya lleva, oye, mira, tengo una. Sí, él va con su claro, oferta de trabajo y claro, todo. no, pero era la cuestión de revisar. Vale. O sea, sabe que los controles para salir tanto del país como para entrar Complicado, ¿no? es complicado. Vale. Entonces, yo pensé que me iba a despedir de él ya cuando se iba a montar el avión, pero no, El- tuve que despedirme como una hora antes porque él tenía que Vale, hacerle vale. un chequeo. Meter algo. un chequeo y tal, vale. No supe de él, sino cuando ya había llegado porque él hizo, su viaje era con varios transbordos. Vale. Y cada transbordo él trataba de comunicarse conmigo porque era la manera que tenía. Yo sé que él llegó reventado porque eran muchos transbordos, se presentaron algunas circunstancias en el viaje, él llegó reventado, pero el otro día a trabajar. Sí. El otro día llegó a trabajar, y a sí. trabajar. Bueno, entonces tú llegaste allí, tú esperando y con ese momento, mira, ya he llegado a España. ¿Cómo es ese momento? No, él Él te andaba llamó, reventado. no, o tuviste que esperar al día siguiente para decir ya No, llega. el mismo día yo estaba atenta y él me Eso. mandaba notas de voz o Vale, ¿y cualquier cómo fue ese cosa. momento que tú Ay, yo llegué estaba a España? asustada. Pues la palabra sería, ya llegué a España, no Sí, imagino, ¿no? pero como me lo dijo, no quiere que te lo diga, porque estaba estresada. Vale. Sí, que se estaría acordando de. Vale. Pero sí, Vale, cuando vale. él me avisó, yo estuve un poquito más tranquila y llegó a descansar porque estaba reventado del viaje. El viaje de él fue un poquito más Entonces complicado. él llega a Olivares, ¿no? Sí, Directamente a Madrid, Olivares. directamente después a Olivares. De ¿no? Madrid, Sevilla, Olivares. Olivares, vale. Bueno, y entonces, ¿qué fecha del año? Junio. Bueno, con la fresquita. Bueno, no, y te comento que cuando llega aquí él me dice, amor, el cielo es rojo. En julio Pero a porque 40 justamente grados. en ese tiempo estaba a los 40 y tantos grados y él no sabía eso. Entonces él me dice, yo siento, esto parece Marte porque el cielo está rojo y tenía mucho Sí, calor y la verdad que llegó en pleno verano. Yo te digo la experiencia cuando viene en mayo, bueno, viene en septiembre, octubre, vale, hace calor, ¿no? Pero cuando el migrante, ¿no? La persona que viene de fuera llega en pleno, a no ser que vengas de, no sé, que vengas de un sitio que haya mucho porque allí sol. son zonas tropicales, al fin y al cabo no hace tanta calor. No. Entonces se varía entre el calor y el Eso, fresquito por las plantas, las Claro, palmeras y todo imagino eso. que el tema de la llanera o el tema de la serranía, ahí sí era frío. Cuando hay épocas de frío, imagino que sí. Sí. Igual llegas aquí y tienes 2 grados, pues igual, pero 40 grados. 46, o 47. Es que el calor también es agobiante, es del que te quema. Claro. La persona que se baja y toca el suelo, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Estoy en África. Así le pasó a él. Me han engañado. A mí me trajeron para África. Bueno, Pero y entonces, sí, él tuvo la bendición de trabajar el otro día, ya llegó Ok. a su puesto de trabajo. Vale, Gracias a Dios. y entonces, ¿qué pasa? Ese proceso, ¿cuánto tiempo tardamos en...? 6 meses. Se había hablado desde antes de que él viajaba primero. Y luego- después de el acuerdo de nosotros dos era que él se iba a venir primero a ver la situación y todo eso. A ver el calor, Ajá. a ver el calor, Ajá, sí, a la ver cómo verdad. era todo. Y ya en 5 meses ya yo tenía que haber, como dice, atado todos los cabos que estaban allá para poder venirme con él. Claro que tú también, eso es, que también Porque tienes también que hacer yo tu seguía comentario. trabajando, Claro. yo igualito seguí trabajando, e inclusive antes de que él se viniera, de donde yo estaba me solicitaron para otro instituto y mi último trabajo fue como directora de recursos humanos, o sea, fue el más top que yo Vale, tuve. vale. Y Es decir, que incluso tomaste otra decisión Sí. importante, ¿no? Porque... sí, y él también me apoyó porque él también... ¿Cuánto tiempo? 5 meses, dicen, ¿no? Más o menos desde que... ¿5 o 6 No, meses has dicho? ¿O cuánto? Yo duré en ese trabajo No, pero desde que él llega a España, 6 meses. medio añito, es el tiempo que estáis, digamos, separados, ¿no? Sí, Vale. 6 meses.
Y él dice, él me había dicho, no, acéptalo. Antes de irse, él me dice, acéptalo, que tú puedes con eso. Yo tenía miedo porque yo deseé subordinada a ser la que dirija mucha gente, era difícil. Vale. Entonces él se viene y yo me quedo con mi trabajo, ese trabajo que tenía. Y tuve que acomodar todo. Sí, Y lo ya al típico, final, lo cuando típico. ya la documentación, porque fue también planificado, con la documentación en regla, todos los requisitos, que si la llegada, que si lo que se presenta, todo. Cuando ya todo estaba listo y él me dice, es hora, Vale. yo renuncio a ese trabajo. Que también darás un tiempo, ¿no? Allí, aquí en 9, España hay duré- 15 días, decirle, oye, mira, voy a dejar. Allí Sí, también sí, habrá un fue con tiempo, fue con tiempo. Cuando ya tenía el boleto, que fue a finales de noviembre, si no me equivoco, Ujú. ya tenía el boleto, lo compró él. Vale. Él compra el boleto y me dice, mira, ya está, Sí, que el ya boleto ya, lo tienes ya comprado. Y ajá, ya tienes que arreglar. Entonces yo hago La diligencia, mi claro, trabajo, claro, claro. mis cosas, y ya el 13 de diciembre sale El vuelo. mi vuelo. Vale. Bueno, entonces, ese momento es el tuyo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese momento el tuyo? tuve que, además de Estamos que era hablando un allí en desastroso, Barcelona, ¿no? sí, Decir que en está Barcelona es donde yo vivía. Y vamos a Caracas a coger Me despido de mi familia en Barcelona, de mi madre, mi padre, mis hermanos, de todos, de mis niñas. Vale. Mis niñas me acompañan al aeropuerto de Barcelona, porque en Barcelona hay un aeropuerto internacional allá en Venezuela que sale directamente hasta Caracas. Ah, Yo vale, no me vale, fui vale. en coche como él, sino que Vale, yo me vale, fui vale. de una vez de un en el aeropuerto avión a al otro. Vale, vale. Me despido de mis niñas en el aeropuerto, allá en Anzoátegui, de allí a Caracas, y de Caracas a Madrid. A Madrid directo, ¿no? No, no, no. Yo tuve yo llegué en la mañana, y de la mañana tuve que esperar hasta las 6 de la tarde para poder salir el vuelo para Madrid. Vale, ¿y los chequeos y tal también jodidos? O más Sí, fácil? para venirme fue un poquito complicado porque tenía la niña. Yo me vengo con mi niña más pequeña, Vale, ¿qué edad tenía? que es nuestra hija. Esta es hija ya en común. De nosotros. Vale, ¿y qué edad tenía la peque? 7. 7, ¿no? Vale, vale. Pero que con los papeleos es muy, eso sí, que yo se lo digo al que quiera viajar con niños, que tiene que tener los papeles muy, Sí, en regla, muy como dicen, a bien, rajatabla. sí. ¿Por qué? Porque revisan todo. A pesar de que yo tenía todo en regla con mi niña, con Aranza, le daban Sí, vuelta, sí, y me tuvieron retenida. La niña tenía hambre. Yo creo que me soltaron porque la niña estaba malhumorada y pegaba gritos que tenía hambre. Pero sí también duré como una hora retenida ahí Es complicado, ¿no? Que pero no en el es- internacional, yo no tuve problema en el nacional. En el internacional, ya para venir para Madrid, fue Ajá. que tuve el inconveniente. Aquí al llegar no tuve ningún inconveniente. Vale, vale, vale. Hasta estamos hablando entonces, pero de Barcelona a Caracas, A Caracas. no hay problema. Ninguno. De Caracas vas a salir, Ahí sí. ahí es cuando está el problema. Y llegas a España y ahí también hay problema. No. En España no hay problema. Vale. Sí, sí, Solamente yo el hecho estaba de salir, el asustada. hecho de salir de Caracas, no es el. Sí, Vale, sí, vale. fue el más complicado. Vale, Y vale. sin embargo, yo llego a Madrid Y ahí y ya. yo estaba toda asustada porque era tan grande el aeropuerto. O sea, Claro. la impresión es de un aeropuerto chiquito, pequeño, Sí, a ver un aeropuerto tan grande que no sabes para dónde vas a agarrar y ver las puertas. Vale. Y fue rápido, fue rápido. Llegamos, nos pidieron los requisitos que eran para entrar, Vale. todas esas cosas, y listo. Ya Bueno, estábamos y en entonces Sevilla. ya estamos. Y bueno, ¿y qué tal esa impresión? Cuando aparte del aeropuerto me refiero, ya llegas a tu marido, llegas a Olivar, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de que llegaste en diciembre. Sí, el Ahí por 14 lo de menos, diciembre llegué aquí. Ahí por lo menos no. Tu marido te diría, menos mal que no llegaste. De lo que te salvaste. Mira, tú ves estas heridas de guerra del sol que me. Este es el sol que agarra yo Bolívar. Y entonces, a mediados de diciembre nos venimos para Olivares, ¿no? Olivares. Bueno, el primer día evidentemente no, el segundo tampoco, pero cuando ya sales. ¿Qué tal? ¿Cómo notas el ambiente ya directamente? Porque estamos en Sevilla. Claro, los Él primeros lleva días. ya medio añito. Sí, ella se conoce más o menos todo, pero como dicen en los primeros días, tú te quedas impresionado porque todo está ordenadito, todo se cumple, la gente pasa por su paso peatonal Claro. y tú te sorprendes, los carros se paran, los coches se paran cuando tú vas a pasar y tú te quedas, wow. Y Olivares también es pequeñito, ¿no? Dentro Sí, de es un pueblo muy pequeño Son pueblos como suele llamarse. y muy tranquilo. Dormitorios no se le llama, por ejemplo. No sé cómo Sí, mira, le te dicen. explico. Por ejemplo, a la capital, porque mucha gente de Olivares va a Sevilla a trabajar, entonces Olivares, Gines, Cama, son pueblos, me refiero, que vives, ¿no? Pero que suelen trabajar en fuera. La capital, en Sevilla, Claro, mucho porque de hay ellos. hay más demanda de empleo, se mueve más el Si no, comercio y se mueve todo. Sino que también muchas veces vives más cómodo
Y lo tranquilo, es muy vivir más tranquilo. tranquilo que en la ciudad, vas, trabajas y luego regresas a... Correcto. Vale. Entonces, y bueno, y la gente, ¿qué tal la gente sevillana? ¿Cómo viste a los que hablamos así? ¿Qué tal? Que no decimos marico, huevones, entonces No, 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 no. Yo más bien hablaba con cuidadito para no decir nada sin que me fuese De a... todas maneras, cuando tú llegas hace 4 años, ¿no? Ujú. Vale. Date cuenta, te digo por experiencia, experiencia mía de hace. Yo llevo ya en la comunidad latina, cuando hablo de llevo ya en la comunidad latina es que unos más de 20 años, en el norte, que es cuando conocí a la comunidad latina, entonces, más a fondo, ¿no? Y amistades y demás, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú llegas a 4 años, pero que España, cuando tú vas, igual en olivares no, o igual en sitio de olivares, igual sí, igual no, no lo sé, pero si vas a Sevilla, a zonas, vas a ver compatriotas tuyos, es decir, que hay muchos sitios, Barcelona, Madrid, que sí, te vas de Venezuela a España, pero hay sitios, zonas, Que barriadas son y demás, latinos. establecimientos. Claro que son latinos, que hay muchísimo. Entonces, lo veo en la perspectiva de cuando le preguntas a alguien que ha venido hace 4 o 5 años, a cuando le preguntas a alguien que lleva 20, Claro. 20 años, ¿no? Entonces, para ti, la percepción, sí, vas a otro país, pero probablemente cuando vas a una zona, Hay muchos latinos. y ves establecimientos y dices, oye, pues esto es Venezuela, o Sí. restaurantes así, De comida de venezolana. comida venezolana. Sí, que te ves aquí un servidor que Claro. le gusta ese tipo de comida. Entonces, la percepción buena, ¿no? La percepción, vale. Entonces, vámonos a la parte de que tu marido está trabajando, la peque la escolariza, imagino, Sí. lo primero que... Eso es lo primero que se hace al primero llegar aquí. llega y escolarizarla. Y ahora empezamos con tu situación. Imagino que serán unos meses personales más complicados. Y bueno, porque si tú eres proactiva, que quieres trabajar, que quieres bailar, quieres enseñar, quieres estar, imagino que te tienes que aguantar unos meses Claro, porque hasta aquí que, aquí es hasta muy primero que la diferente. casa la tengas que, no la casa en sí, sino el acondicionarte tú. Entonces, ¿cómo Te fue ese sentimos- proceso? ¿Cómo fue? Porque te tu marido llega y ya sentimos está trabajando. La Claro. peque llega A la y escuela. ahora te toca a ti. ¿Cómo fue tu proceso? En ese tiempo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo hasta que llega esa oportunidad? ¿Cómo? Bueno, primero los papeles. Vale. Hacer los papeles, que si la parte de sanidad, de registrarse en sanidad, de ver lo de la residencia, si avanza, si no avanza, ese tipo de cosas que se llevan un tiempo. Vale. Y Claro, sabemos que lo de la porque- residencia viene arraigado con el permiso de trabajo. Entonces, eso es como que te De tu tienen proceso es allí. el mismo que el de todos, ¿no? Es decir, que, claro, para hacerme la idea, porque yo sé si lo conozco cuando me vienen y me explican, ¿no? Pero tu esposo viene con un contrato de trabajo y ya tiene una residencia por trabajo, imagino que será renovable cada X tiempo cuando la tenga Correcto. que renovar. Vale. La peque a estudiar. Y tu proceso, tú no tienes, porque tu marido o tu esposo no tienes o sí tienes una facilidad. Es decir, tú llegas como venezolana, No, tienes que meter tu documentación Claro, para aparte. empezar a estar en Sí. regla, digamos, para decir, oye, mira, Para estar en regla, es residencia, correcto. el trabajo. Pero por tener tu marido trabajando, no hay un... no. No. Tu proceso es igual que el de todo el mundo. Es de todo el mundo. Esperar, papel, echar vale. papeles, esperar, volver a echar papel. Vvale, vale, esperar. vale. Así que yo era, Claro. era por saber, que no lo sabía, Claro. no lo sabía. Y al menos de que tienes el arraigo de tu esposo, Sí. si tú traes tus papeles reglados, que son legalizados, apostillados, firmados, Desde allá, vistados, desde allá, todas esas cosas desde allá. desde allá. Pero si tú no traes esos papeles, tú tienes que hacer El proceso normal. aparte, Vale. un proceso aparte. Entonces tú hiciste un proceso normal. Aparte, normal, Vale. esperando. Pero Todo- en ese proceso, Sí. mi esposo, porque él siempre está en todo, él me dice, aquí hay un polideportivo. Y yo le digo, sí, y me dice, sí, y está en la otra calle, está un colegio. Y me dice, ¿por qué no vas a preguntar? Él me sembró la... Sí, la Entonces, semillita de... yo le digo, entonces su jefe estaba también con él y me dice, pero escribe porque aquí todo es telemático, o sea, todo por internet. sí, todo. sí. Y yo, bueno, y yo llego y le escribo a la delegación de deporte de Olivares. Vale. Entonces, pasaron 2, 3 semanas y me leyeron y no me respondieron. Vale. Después me respondieron y me dijeron que tenía que llevar como 500.000 papeles y yo dije, ay, no. Y yo, o también voy a estar pasando. Entonces él me dice, pero anda llega al lugar. Vale.
Y me voy. Yo dejo a la niña en el colegio y me voy allá. Y pregunto. Y estaban dos muchachas, Rocío y María Ángeles. Ujú. Rocío y María Ángeles. Y entonces me dicen, ¿tú qué quieres? Así, ¿Tú qué- porque tú qué es lo que eso quieres? sí, aquí son muy ¿Tú qué es lo que directos. quieres? Aquí son muy directos. Tú llegas, hola, y dices, ¿y tú qué quieres? De una vez, o sea, no tienen templanza para preguntarte algo. Y me dicen, ¿pero tú qué quieres? Y yo le explico, mira, yo soy profe de baile. Ujú. Entonces, ahí es donde yo me quedo un poco sorprendida porque me dice, de zumba. Y yo le digo, baile. Y me dice, zumba. Lo que pasa es que aquí creen que todo lo que se baila es zumba. Es zumba. Cuando tú ves un baile de salón, zumba. No todo es zumba. Zumba es una marca registrada. O sea, una marca aparte y también además de una marca, es una modalidad. ¿Me entiendes? Es una modalidad. Vale. Y yo no podía llegar aquí y decir yo soy zumba porque además de que es una marca, eso está penado. Que Claro, si no yo te vayas a digo, meter en un lío, claro, me claro. puedo meter en un problema. Y yo lo sé porque además de estar, como dice, parada sin hacer nada, también me ponía Claro, a claro, ojear claro, cómo claro, era claro. todo aquí. Y Claro. entonces yo digo, no. Zumba no. O sea, yo soy profe de baile de grupo, o sea, baile fitness. Vale. Entonces me dice, ¿y tú qué quieres? Así. Y yo le digo, yo quisiera saber si aquí hay posibilidad de dar clase. Entonces me dice, ¿tú eres autónomo? Yo en mi vida había escuchado nada de eso. Yo nueva y yo autónomo. Y tú eres club deportivo y yo no, ya va. Vale. Mira, este es mi proceso, yo estoy así. Yo no tengo permiso de trabajo aún, porque no lo tenía. Vale. Entonces, vamos a evaluarlo y vamos a hablarlo, porque ellas solamente son coordinadoras las que están allí en el polideportivo y tenían que irlo al ayuntamiento. Ayuntamiento, claro. Entonces, Esto es bueno e importante, Cristina, porque tu proceso puede servir también, el proceso migratorio, el proceso Claro. de regularización también es experiencia tuya. claro, Entonces, esto es importante porque eres un espejo para las personas que nos estén viendo también en circunstancias y digan, oye, pues yo cómo haría esto, yo cómo haría lo otro. Es importante. claro, Sigue, tocar sigue. puertas. Sigue, Y sigue. me dice, no, tienes que esperar que yo converse con el ayuntamiento y ya te daremos una respuesta. Y yo le comento a mi esposo y le digo, me dijeron esto. Y dice, bueno, espérate. Y no me llamaban. Volví a ir, porque yo soy muy pesada. Volví a ir. Y yo, hola. Y me decían, ¿y tú qué quieres? Y yo, mira, yo vengo por esto y por esto y por esto. Y me dice, sí, me dijeron esto. Entonces, la opción que me dieron fue de alquilar el salón por hora, Ok, vale. bajo mi Tu criterio. responsabilidad, claro. Entonces me decían, pero tienes que esperar 2 meses. Te estoy hablando que eso fue en junio del otro Del año. otro O sea, año, yo llegué el 2022 en junio, Del 23. en pleno verano, cuando ya estaban cerrando, yo andaba tocando y fastidiándola Sí, en claro. mayo. La fastidié en mayo, la fastidié en Con junio. previstas a Exacto. la incorporación de imagen de Que es septiembre, en octubre, septiembre, claro. correcto, que era en septiembre. Vale. Entonces me dicen, nos dieron el positivo, pero de esta forma, que era pagar por hora. Vale. Tú alquilabas El salón. Pero entonces me decían que tenía que esperar la aprobación del ayuntamiento. O sea, ya delegación, que era donde ya habían hablado, ya lo habían aprobado, pero querían aprobar actividad porque en Olivares había más de 6 o 8 años que no había zumba ni ninguna vale. actividad grupal. Que la última vez que dieron zumba fue en pandemia, en 2020, 2019, y que eso era un boom porque todo el mundo sí, iba. sí, sí. Pero ya después de eso se diluyó quedó, y ya vale. no había nadie. Entonces, que les interesaba eso porque iba a llamar otra vez gente al claro, polideportivo. claro, O sea, les convenía a ellos y me convenía a mí también. Por supuesto. Entonces me dijeron que estaban esperando el ayuntamiento. Y ya en el mes de agosto me dan el sí. Que me cedieron el espacio y yo no lo voy a creer. Y yo, Vale, entonces el requisito era que tú tenías que hacer. que pagar el salón. Pero aparte también, bueno, tú solamente pagabas el salón y la clientela la clientela me refiero, No podía cobrar. Pero bueno, pero la gente que iba, que te conocía a ti o que o la Yo no ayuntamiento. conocía a nadie. Vamos a ver. Entonces, la condición es que tú alquilas el salón. Y como ellos, me decía y ellos María, hacen la oferta, ¿no? exacto, ellos se encargaban de hacer la oferta por las redes sociales, Vale. como lo manejaba el ayuntamiento. Vale. Pero la condición era que yo no podía cobrar ni mensualidad ni matrícula, simplemente colaboraciones. Vale. Bueno, pues Porque ya- también tenía que tú ya pagar el de hecho- salón. Ya yo venía de esta escuela. De colaboraciones. De tú ya- colaboraciones. Ya sabes de qué va el Ya tema. yo sabía, ya yo venía, y yo sí, lo que tú quieras. Y me Ah. acuerdo que yo llegué y estaba emocionada, y yo, ¿qué hago? Entonces, ¿qué nombre le colocamos? Zumba, no es Zumba. O sea, yo siempre me he cuidado mucho de no Sí, de no tener inmiscuirme. luego, claro, porque sabías En que... mi país es más fácil hacer tu marca personal, pero también es muy fácil meterte en problemas porque tú no puedes utilizar la marca de otro Sí. y lucrarte de eso, y después te viene, y aquí que las leyes se cumplen, Ujú, se cumplen más. Claro. Y yo le digo, no, Zumba no. Vale. Y yo tenía una marca
porque también me salté esa parte que yo había creado varias marcas. Vale. Una mía, que era Chris Dancer, que todavía la tengo, pero con Zumba, Vale. y Fit Dance, que era con mi compañera Grecia, que también era profesora, Vale. y nos Tú unimos. tenías desde Venezuela tú ya traías Sí, unas ya yo marcas. tenía mi marca. Vale. Fit Dance, que era baile y ejercicios funcionales, y le llamábamos baile funcional. Vale. Entonces mi esposo me dice, pero ándate, métete con Fit Dance. Y yo me voy a traer mi camiseta y todo con la esperanza de algún día Hombre, bailar sí, con mi claro, camiseta. claro, Yo claro. venía ya, yo dejé todo, mi ropa la dejé, yo me traje en una maleta metí la ropa de mi niña y la mía, pero no dejé la camiseta de Fit Dance. Bueno, pues eso es simbólico. Es Claro, decir, yo venía era- ya con... Yo ya tenía esa bonito, idea aquí. bonito, bonito, Yo porque- tenía esa idea aquí, yo decía, yo tengo que volver a bailar en otro lado Claro, claro. en 5 años, 6 años, pero con mi camiseta, con sí, mía. sí, sí. Y yo le dije, ponle Fit Dance. Fit Dance. Y yo digo, sí, esa es mi marca, la mía. O sea, Vale, no vale. quiero que le ponga Zumba porque no es Zumba. O sea, Vale. no es Zumba. Y me dice, vale. Y la emoción cuando salió el cartel, me acuerdo yo que él me hizo el cartel, mi esposo me hizo el cartel con una foto mía en la camiseta de ya, Fit ya, Dance. ya. Y cuando salió el cartel, y eso fue una emoción grandísima. ¿Sabes qué es llegar al otro lado del charco, como dicen aquí? Y volver a hacer lo que tanto te apasiona. Es bonito. Es muy bonito, de verdad, bonito. que al ver yo eso yo me emocioné mucho y ya, y no puede ser. Claro, aparte de que el ayuntamiento, bueno, pues lo publicara y fuera gente, tú ya estabas empezando a tener un entorno social No. en Olivares, todavía no, ¿no? Todavía no habías creado... No, nada, no conocía, conocía era a la Pues señora del bar. En Olivares, pero la comunidad latina es muy poquita, ¿no? Me imagino. Sí, No hay- yo creo que la única venezolana que yo conozco es una amiguita mía, que es la Erly. Pero Pero más nadie. latino no hay... Sí hay, pero que los conozco no. Pero ¿y la comunidad es grande o es pequeña? Latino me refiero. Yo por curiosidad, que ya hace tiempo que no voy por allí, No sabría decir. No sé. Ves que nosotros somos tan de casa Vale. y de nosotros que... yo creo que no es tampoco tan grande una No creo. como en otros pueblos, por Sí, ejemplo. sí he conocido a algunos venezolanos. Esa muchacha que te acabo de comentar, ella tiene otros amigos venezolanos también. Vale. Y así van, colombianos, vale, de vale. Nicaragua, Vale. de El Salvador, Vale. Sí, pero hay muy poquito, puntuales, pero muy puntuales poquito. en cada sitio. Vale. Bueno, pues nada, pues vamos a ir a un corto receso y nos vamos a meter ya de lleno ya en... No, Zumba no. En Fit Dance. En Olivares. Así que, y además también importante, como estáis aquí, ya sabéis que uno de los espacios esperados en Latino Show Radio Morón es que a nuestros invitados le elaboramos un cóctel. Y entonces, pues yo creo que ya va haciendo hora, porque llevamos ya un rato hablando, así Sí. que yo creo que ya va haciendo hora de que vamos a meternos con el Fit Dance, pero con sabor también a cóctel. Así que no se nos vayan. Chao. Gente, ¿qué tal? Comunidad Latino Show Radio Morón. Seguimos con Cristina, seguimos en Olivares, seguimos con Fit Dance y bueno, ya en el inicio de las clases, ¿no? Entonces creo que es el momento de celebrar, que ya he encontrado ahí ese nicho, ¿no? En Olivares, y qué mejor momento que la sección de coctelería, que llevamos ya un rato hablando, y tomarnos un par de cócteles. Bueno, yo en mi caso me voy a tomar un mojito cubano y a Cristina le he elaborado un pecado original, o bueno, perdón, pecado en Venezuela, con cartujo, Baileys y eso está fetén. Así que primero un sorbito para celebrar. La verdad que hacía falta, ¿eh? La verdad que hacía falta, por lo menos por mi cuenta y mi parte, yo ya necesitaba un poquito de cóctel. Bueno, Cristina, vamos a retomar. Estábamos con Fit Dance en Olivares,
habías hablado con el ayuntamiento, se había dado ya el visto bueno, las condiciones que te hacían falta Claro. generar, ¿no? Y llega ese día, ¿no? O sea, la cartelería, ¿no? Y llega ese Sí, primer día, ¿no? sale el cartel, sale la aprobación, en donde me dan el sí. Ujú. Yo con tu permiso. Eh, dan el inicio de las clases de la temporada, porque se manejan por temporada y la temporada Estamos en septiembre. en septiembre. Vale. Las temporadas se manejan a raíz del inicio de clase, de las clases de escolares. Ok. La primera clase que yo recuerde era Bueno, el primer turno. Y el grupo, háblame un Yo no poquito conocía general a nadie. Vale. Yo, de mis alumnas, yo no las conocía a ninguna, absolutamente a ninguna. Habla de alumnas Este, porque el 90% son mujeres o... Sí, todas son o mujeres. el 100%, ¿no? Todas son mujeres. Vale. He tenido alumnos, pero van y vienen, muy pocos. Tienes que animarlos ahí que... No, se van. Le da miedo tantas Tanta mujeres mujer, y que vale. el grupo es muy enérgico, el grupo es que vas a una clase y Vale, te vale. arropan todas y, Vale, y vale, te vale, sientes, vale. ay. Vale, Pero vale. sí es muy bueno el grupo. Vale, vale. Cuando comencé con un solo horario, un solo turno, que era lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Vale. Mi primera clase fue un lunes a las 6 de la tarde. Yo pensaba que no iba a ir nadie, porque Claro. nadie me conocía. Nadie Claro. me conocía, nadie sabía quién era yo, de dónde había llegado. Y era como mi primera vez frente al pueblo, frente a Estamos alumnas del hablando pueblo. que llevas ya en Olivares desde diciembre, esto Unos meses. septiembre, estamos 9 meses Algo aproximadamente, así, unos ¿no? mesecitos. Y cuando va mi primera clase, yo me acuerdo que yo tenía tanto miedo y le dije a la chica del polideportivo, María Ángeles, la primera clase colócala gratis, porque quiero que vean mi modalidad. Y me dice, vale, entonces unos días antes coloca que es gratuita la primera clase. Y fueron, si no me equivoco, fueron 16 mujeres Vale. en mi primera clase. Les encantó y a mí también me encantó porque fueron bueno. ellas. Y de allí empezó a echarse de voz Todas en eran voz. españolas, ¿no? Todas. Bueno, menos creo que uno o dos. Ese día, Cristina, digo ese día, ese sí, día. una era, pero que ya era española, pues ya, ella era de otro país, pero ya estaba Sí, arraigada aquí. Vale, vale. Y bueno, el miércoles me fueron dos más, fueron como 17. Ya cuando estaba terminando el mes yo tenía 22 mujeres Vale. en ese turno. Y empezaron a pedir turno para las mañanas, porque las madres dejan a los niños en el cole Claro. y quieren hacer alguna actividad. Y pedí ese espacio y también me lo... Entonces estaba compaginando tardes Con las mañanas. Lunes y miércoles en la tarde y los martes y los jueves a las 9:30 de la mañana. por la mañana. Vale, vale. Y entonces, en ese Esas momento, instalaciones son un anexo a un... es el polideportivo del país, el polideportivo municipal. Y en el polideportivo hay, bueno, está la cancha, están salones, Hay gimnasio, muchos ¿no? Es lo espacios. que me refería, hay varios... Hay varios Y que, módulos. por ejemplo, hay gente que va a las clases y de las clases puede ir después al gimnasio o directamente nada más que clase o... El polideportivo no tiene un gimnasio como tal, No o sea, tiene, tiene actividades. O sea, Ah, el vale, polideportivo vale, tiene vale. actividades. Vale. Hay funcionales, hay Sí, pero GAP. que no hay gimnasio, que no, No. son actividades, salones, Son actividades. salas por actividades. Salas por ¿no? actividades y que Vale. muchos de ellos son o club deportivo o son autónomos Vale. Vale, vale, o asociaciones, que Vale, son vale. mayormente los que manejan ese tipo de actividades. vale. Y salió también el turno de la mañana y el turno de la mañana me empezaron a llegar más chicas. Cuando comencé habían más chicas en la mañana que en la tarde. Eran 28 en la mañana y tenía 20 en la tarde. Quedó así. Tenía ahí bastante gente, Tenía bastante gente, eran Eso por te colaboraciones. obliga a... Para dar una clase efectiva, lo que vengo a referir, mientras más volumen de gente, sí, está bien como, bueno, como darte a conocer y tal, probando. pero claro, el espacio, mientras más gente, igual te empiezas ya tú a diferir, o por lo menos pensar, ¿no? Para que vengo a referir. Si tienes un espacio y tienes que dar una clase, para que mientras más personas, está bien como negocio, Claro. pero para tú poder dar una buena clase eficiente, necesitas un X espacio. Claro. El espacio es grande. Vale. Lo puedo decir, por lo menos el donde yo doy clases todavía en la mañana es súper amplio. Vale. El de la tarde El aforo sí me refiero, es- el aforo lo puedes Sí, incluso claro, ampliar, lo ¿no? puedo ampliar. Y también que por lo menos las clases de baile así colectivos siempre tienden a ser muy, Vale, muy vale. grupales, porque Vale. todos los bailes son así. Y de a raíz de eso, de ver que hubo mucha aceptación, en Venezuela, ya una amiga que era de Zumba, de la marca de Zumba, ujú. me decía, pero ¿por qué no te certificas? Y como te estaba comentando, Zumba es una marca que
hay que pagarla. Pero hay que pagarla nada más, no la marca, sino la formación, porque tú estás en constante formación. O sea, Zumba te ayuda muchísimo, un montón, además de que te da tu licencia, que tienes que pagarla mensual. También está la ropa, porque tienes que ir de punta en blanco. Vamos a hacer un símil para entenderlo. Por ejemplo, una marca reconocida, Burger King, por Perfecto. ejemplo, o Carrefour. Y tú dices, bueno, yo es que, como un símil, me voy a afiliar. Es correcto. Y el afiliar lleva unas condiciones Claro. y el afiliado también lleva unos beneficios de la Correcto, marca, ¿no? Entonces exacto. sería algo así, ¿no? Entonces, en Venezuela, te estoy hablando de Venezuela otra vez, en Venezuela era imposible que yo me certificara con Zumba por lo costoso Vale. y que yo no tenía los medios para hacerlo. Pero quien me sembró esa espinita fue esa muchacha, Vale. Elo, que se llama, Eloísa. Y yo lo deserté porque yo no tenía el dinero. Aquí, a raíz del Fit Dance y el movimiento empezó a crecer, mi esposo, que siempre está en todo, me dice, ¿por qué no te certificas? Y empezaron a aparecerle a él, porque no sé si es que nos espían, pero estábamos hablando y empezó a aparecerle a él promociones de... Bueno, eso seguro, que nos espían seguro, eso ya te lo digo yo. Eso de que tú estés hablando, que Ajá, se- y entonces tú dices, ay, ¿quién quisiera un iPhone 17? Sí. Inmediatamente abres el móvil y iPhone 17 en Eso es, oferta, eso cómpralo ya, 20, y tú te quedas... Bueno, así estamos pasó. bien, estamos bien. Y entonces mi esposo me dice, mira, están certificándose aquí en Sevilla. Y yo le digo, no, que eso es mucho dinero, porque la formación cuesta dinero. Y yo le digo, nosotros no estamos para eso, yo no estoy ganando Sí, que un todavía sueldo, no yo no tengo- estoy vale. ganando un sueldo y tú lo que tienes es para cubrir todas las Los cosas que gastos. tenemos. Ah. Entonces me dice, pero hazlo. O sea, él me incentivó, me ayudó y me inscribí. Me dijo, me inscribiste, me inscribí. Bueno, duré con FitDan unos meses y después llegó la fecha de la certificación. Me certifiqué aquí en Sevilla, eh, en la sala, en Sevilla, no recuerdo, la Sí, sala 17, si no me equivoco. Y conocí a mucha gente de aquí, de toda España, Sí, que sí. venían de Galicia, de otros lados. La certificación duró un día, además de también de varios días de formación, de información online y todas esas cosas. Cuando tú te acreditan como instructor de Zumba, yo pensaba que era que te daban el certificado y ya, porque aquí, como sabemos, todo tiene que estar avalado. Sí. O sea, si tú dices que eres médico, tú tienes que saber que eres médico Sí, porque claro, tú estás claro, jugando con la vida de unas claro, personas. claro. Y piensan que dar clase, ¿verdad? De cualquier actividad, ya sea monitor deportivo, ya sea de baile, piensan que es un juego y no lo es, Claro. porque tú estás jugando también con personas. Claro. ¿Me entiendes? Jugando no estás dando clase a unas personas Sí, a las puede- cuales puedan tener una lesión, puede una pasar, conducción, puede que me han pasar. pasado muchas veces, que no es que No, eso pasa, me, eso pasa, me ha ¿no? pasado y yo he sabido cómo manejar la situación porque me formé para eso. Entonces, de ahí viene la formación. Yo pensaba que Zumba era nada más el certificado porque yo en Venezuela cuando me certifiqué me dieron el certificado y ya. O sea, ya tú eres instructor y listo. O sea, ya tú tenías que buscar tus certificaciones, tu No, tu aquí continua te diste formación. cuenta que no, que aquí... Aquí no, aquí tienes que estar en constante formación y Zumba te ayuda muchísimo. Siempre hay cursos, siempre hay que si el curso para señalizar, que si el curso para los ritmos latinos. Entonces ahí me empezó a gustar como si el movimiento de Zumba y me quedé con Zumba. Vale. Además de que aquí en España es muy conocido, además de que en el Entonces, mundo es ahora mismo, por conocido. ejemplo, digamos que eres profesora De Zumba. Zumba. Soy profesora oficialmente de Zumba. Tengo licencia y tengo página también Entonces, instructor. Vamos a... Entonces, Él quiere beber. hay que celebrar, hay que celebrar. Detrás de cámara también están celebrando, así que... En Latino Chorro de Oro, en la zona de costelería, hay que celebrar, ¿eh? Aquí todo lo que llegue todo lo que a dice. esta sección, hay que celebrar. Pero Bueno, sí, dime. pero Entonces, empiezo eso con lo que Zumba. significa que comercialmente es costoso, lo trabajas, te profesionalizas, Pero vale te la pena. cualifican, pero es como decir, claro, tú decías, no, yo soy profesora de, ¿cómo era? El otro era, no, el otro era baile en forma, que era Fumbefit. Bueno, pero al decir, por ejemplo, Soy profe. de Zumba, claro, la gente asimila la marca Zumba al tipo de movimiento de Es clase. correcto y no. Zumba es totalmente Claro, distinto. pero Aquí sobre todo aquí, por lo menos allá en Venezuela, en mi país, saben que Zumba es Zumba. Baile fitness, baile libre, o sea que son Sí, varios pero estilos. aquí no hay. Aquí no, aquí Aquí- tú dices, mira, te voy a dar una, es Zumba. No, no es Zumba, o sea,
No, aquí todos tienden a nada más a decirlo, zumba, listo. Claro, también se nos ha vendido como es masivamente. Claro que así, todo es zumba. claro, hasta que tú ya no empieces, o alguien que vaya a tus clases y tú le expliques esto, pues Correcto. entonces igual, pero una persona que no tiene ni idea, Claro. se le vende masivamente Y piensan Zumba que es zumba y no, zumba es además de un estilo, además de una marca, también es un movimiento y también es hacer ejercicio de manera divertida, aprender a bailar y sobre todo de que todo sea una fiesta. O sea, mis clases yo siempre las trato y todas las clases de zumba son una fiesta. Que tú estás haciendo ejercicio, estás bailando, pero no te das cuenta porque lo estás disfrutando. Está divirtiendo. Que tratas de estar actualizado por lo menos en las carteleras de música. Zumba también tiene sus propias músicas con licencia, que esas nos las proporcionan a nosotros a través también de coreografías, que todos los instructores a nivel mundial Sí, no las sabemos. Vale. Que si Sí, que vamos hay a una hay varios convención, temas que son simplemente de himnos, zumba. ¿no? Himnos, ¿no? Himnos de zumba. Y que en algún momento, que también tiene muy bien zumba eso, que nos hace marketing a través de las masterclass, a través de convenciones, que lo hace Zumba, cuando nos reunimos todos, que todavía no he tenido la oportunidad de ir porque... Está ansiosa, ¿no? De que llegue Ay, ese sí, día. pero que es un poquito costoso, pero que vale la pena Vale. porque también te das como un plus a conocer a instructores que son a nivel mundial y son Claro, los claro, más top, claro. como dicen aquí. Pero sí te da ese crecimiento Ese y te caché. sientes bien, y te sientes bien, y te sientes bien porque cuando tú sientes que has estudiado y vas mejorando y las veces que tú vas avanzando, te ves atrás y dices, vale la pena, Claro, tú quieras continuar. Y eso, para mí, Zumba ha sido eso. Al fin y al cabo, creo también que estarás conmigo que se va creando la comunidad. Correcto. Pues tú lo que vas creando no son alumnos, sino vas creando una comunidad, que al fin y al Exacto. cabo pasa a ser familia. Y son los Correcto. que están contigo. Cristina, pues yo me gustaría que dieras a nuestros seguidores de Latino Choro de Morón y a todos los que nos están viendo, evidentemente, bueno, que dieras tu tarjeta de visita, digamos, en redes sociales, cómo te pueden encontrar, en qué plataforma también te pueden ver, tu contenido y demás. Este espacio es tuyo, así que Hola, mis redes sociales, las más utilizadas son en Instagram, @ChrisDancer. Chris con T, Dancer, por si acaso. importante. No Chris Dancer, no, Chris con T, Dancer. Sobre todo maneja Instagram, ahí Instagram. Sobre todo manejo más el Instagram. Ahorita con el YouTube también subo mis coreografías, subo parte de mis clases. ¿En YouTube cómo te pueden encontrar? En YouTube me pueden conseguir como Chris Dancer 89. Vale. De todas maneras, todo esto va a salir, no sé, si aquí, ya veremos. Y por en dónde. TikTok, Chris Dancer con doble R. Vale, ok. De todas maneras va a salir. Y el teléfono de contacto profesional, 613-94-11-58. y si lo repites, por si no me da tiempo. 613-94-11-58. Bueno, en principio ahora mismo estás en la zona de Olivares, ¿no? Sí, Es lo que- todavía continúo en Vale. Olivares. Y el proyecto de vida, es decir, ¿cómo te ves de aquí a 5 años, por ejemplo? Es decir, ¿cómo te ves profesionalmente? Bueno, evidentemente, personalmente, que todo vaya como está. Y a mejor me refiero, pero profesionalmente, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Es decir, ¿te ves algo en algún sitio? ¿Te ves creando algo? ¿Qué es Bueno. lo que, qué inquietudes te vienen? Algún día quisiera tener un estudio, aquí le dicen estudio, una academia de Sí, una escuela, baile, sí. porque también manejo las clases con niños. Vale. Y eso fue algo que yo también hacía en Venezuela y que me gustaba mucho y quisiera también volver a retomarlo, tener mi propio espacio. academia, ¿no? Mi propio espacio, mi Claro. propia academia donde yo pueda ofrecerle, además de las clases, tener un cafetín, una cafetería Claro, donde pueda claro. tomarme un café con ellas y de verdad, Está muy bien. sea aquí o sea en mi país. Eso está muy Que bien. de que 5 años pasan muchas cosas. Yo creo que tú que estás aquí. Y espero que estés aquí todavía, hombre, que disfrutemos mucho de... Yo sé que, hombre, que disfrutemos de Cristina. Yo sé que es complicado porque tienes allí el arraigo familiar. Y voy a hacer una pregunta que nos va un poquito al pasado. Pero como estamos ahora mismo, como quien dice, estamos en marzo, ¿cómo han sido las Navidades? Es decir, no has podido todavía regresar, ¿no has ido o has ido de vacaciones? No. algún día? Todavía no has ido, ¿no? No hemos ido. ¿Cómo todavía. lo pasas? Esta pregunta la suelo hacer un poco con relación a el consejo que se le da a los migrantes, ¿no? Nos ponemos un poquito más serio y más nostálgico porque ¿cómo se pasa un migrante fechas señaladas como por ejemplo las Navidades fuera de su país? ¿Cómo Bueno, te sientes?
En el caso de nosotros tres. Pero tiene una parte buena que estáis unidos, como Sí, que no estamos hay una solos, parte solos. familiar que está ahí, ¿vale? Que no estamos solos. Pero el anhelo Con el anhelo de estar con nuestros padres, de estar con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sobrinos. Lo bueno es que ellos tampoco no nos dejan, siempre están pendientes de nosotros, siempre Hay una contacto, llamada. ¿no? Videollamada, Siempre, ¿no? siempre videollamada. En los cumpleaños hacemos con un foro. Bueno. Yo coloco el trípode y Sí. todos cantan cumpleaños, porque es una manera de sentirnos cerca de Sí. nuestra casa. Y que también hay personas que en varios años, desde que estamos aquí, nos han abierto las puertas de su casa Vale. para estar Navidades, para estar Año Nuevo, y no nos hacen sentir solos, nos hacen sentir en familia, y eso es importante. Eso es otra pregunta. Entonces, el haber elegido España, bueno, llegó esa oportunidad, ¿no? De su esposo, pero España, el sur, Sevilla, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente? La Sí, gente... Sí, de verdad que la gente es muy receptiva, es muy amable, es muy respetuosa, que siempre hay de 100, Claro. 5, porque Claro, no todo claro. puede ser perfecto. Claro. Pero de verdad que no hemos podido no adaptar al 100%, pero sí sobrellevar toda la situación, de verdad. Bueno, pues Cristina, yo creo que te queda mandar un saludito, porque si no creo que te van a mandar, vamos, un saludito a parte importante, familiares, que están por ahí siempre ayudándote, y también a alguna, sobre todo tú, alumna en general, ¿no? Bueno, Yo lo mandaría, yo lo mandaría, Ay, porque que no vaya, decidiría, mañana me te está tomando el cóctel, está aquí charla que te charla, y no nos ha dicho ni mu. bueno, yo quiero mandar un saludo a mis padres, a mis hermanos, que siempre están pendientes de mí, a mis amigos, a nuestra tropa, que todos están pendientes de nosotros, Fabi, mi churumbele, mis niños, mis gemelas, y aquí a todas las chicas que desde el día 1 están conmigo, a las que han continuado, a las que han creído en mí, gracias. Doy lo mejor que lo que tengo, que es bailar, y espero que podamos seguir construyendo una comunidad tan bonita como la que tenemos en Olivares y que se siga expandiendo. En este momento voy a hacer también un saludo a una que no la nombré. Yo cuando llegué a Zumba, que se me pasó, pero tengo que nombrar porque es muy importante. Vale. Cuando yo me certifico en Zumba, yo no conocía a nadie, no conocía instructores. Y una vez caminando por un centro comercial, es una anécdota, mi esposo me dice, toca la puerta en ese gimnasio. ¿Tu esposo? él ha sido Siempre importante es para todo. Es como cuando tienes aquí uno de estos que Él es mi lorito, sí. Anda. De verdad que, igual que yo soy muy, yo también soy muy machacadora, pero él más conmigo. Y él me dice, porque a mí me da vergüenza. A mí todo me da vergüenza. Él es el que te hace con el tenedor así, venga. Y salimos a un centro comercial, estaba un gimnasio, para resumírtelo. Y yo entré y dije, como a dejar mi tarjeta de presentación, Sí, yo soy sí. profe de Zumba. Y la chica que está ahí me dice, aquí hay Zumba. Y yo le digo, bueno, pero si algún día lo necesitas. Y me dice, bueno, pero dame tu móvil y yo cualquier cosa te aviso. Ok. Cuando había terminado de salir del centro comercial y me llega un grupo. La chica era una de las administradoras del grupo de Zumba, Marisol, y me había agregado a la comunidad de Sevilla, a la comunidad de España y a los SIN es la comunidad de Zumba a nivel mundial. Además, ¿no? Me había agregado en todo ya eso. no llamas, ¿no? ¿O qué? Y yo me quedé, estoy como en 5 grupos de Zumba, y fue ella la que me hizo llegar a todo eso y conocer a esa gente, y le agradezco muchísimo. Y de ahí nos hemos hecho muy buenas amigas y yo la quiero mucho. Bueno, pues eso está súper bien. Sí, ella es chilena, te cuento, pero arraigada aquí. Pues mira, Y tiene un gimnasio. hace 2 episodios, Cristina estuvo aquí, una chilena, Marcela Quiroz, estuvo en un episodio, no sé si lo has podido ver. Ella hace entrevistas en Canal Sur Radio, presidenta de la Asociación de Chilenos en Sevilla, y la tuvimos aquí entrevistando, así que fíjate que el latino chorro de morón, el mundo es un pañuelo, porque vamos conectando, al igual que conectamos contigo a través de eso. de Y que también está una que es española, sí. que se llama Paloma, que se ha vuelto mi amiga y fue la que me actualizó en todo nivel de Zumba España. Le agradezco tanto. Ella también me apoyó muchísimo y todavía. Ella sale a cualquier convención, mira, hay una máster, hay un curso, Vale, apúntate. Y son cosas que te motivan también a seguir porque no te sientes solo. Bueno. Yo tengo todos mis amigos en Venezuela, que los quiero muchísimo y también les mando muchísimos saludos. Bueno, nosotros esperemos que llegue este vídeo. Que A llegue todos por ellos. allí, que llegue por allí, por lo menos que llegue, que cruce el charco. Que no y me sentí tan sola en este proceso tampoco.
además de mi lorito, que es mi esposo, que todo con él y él todo conmigo. También está esa parte de los amigos que también te impulsan y te dicen esto está malo, corrige, y eso te ayuda muchísimo. Es importante que, bueno, que sea la realidad. Sí, que alguien te pueda decir, el amigo realmente es el que te pueda decir, oye, esto no y esto sí. El amigo es el que tiene, como dice el temple, decirte cuando estás equivocado. El que no es tu amigo no te va a decir que te equivoques, cállate. Siempre te va a decir, pues sí, pues sí. Bueno, Cristina, pues para nosotros ha sido un placer. Yo no sin antes también me voy a recordarles a la comunidad que nos pueden seguir en Latino Show Radio Morón. Nuestra plataforma principal está en YouTube. También nos pueden seguir en redes sociales como Latino Show Radio Morón. Y ya sabéis que nosotros somos la plataforma, ¿no?, que da visibilidad a la comunidad latina en Morón, en los pueblos de alrededor, y la conexión importantísimo con Sevilla. Agradecerte, Cristina, Gracias. que hayas podido venir, que hayas sacado tiempo. En este caso está viniendo desde Olivares, que tiene, pues está más lejos todavía. Y yo creo que el Latino Show Radio Morón lo estamos haciendo bien, porque estamos dando garantías y certificando, ¿no?, hablando de certificaciones de que, bueno, pues la gente quiere venir a contar su historia, e intentamos también ser lo más profesionales posible. Así que, Cristina, para mí ha sido un placer que hayas venido. Gracias a ti por invitarme. Queremos pedir disculpas a nuestra audiencia y especialmente a nuestra invitada, Cristina. Durante la grabación hemos sufrido un pequeño incidente técnico relacionado con la duración de la batería, lo que provocó que el episodio se cortara de manera abrupta sin poder despedirnos adecuadamente. Lo sentimos mucho, ya que nos hubiera encantado cerrar la conversación como se merece. Desde Latino Show Radio Morón seguimos trabajando para mejorar cada día y ofrecer contenido de mayor calidad para todos ustedes. Aprovechamos este momento para agradecer a Cristina por acompañarnos y compartir su historia con nosotros. Le deseamos muchísimo éxito en su carrera como profesora de Zumba, y también lo mejor para ella y para su familia. Esperamos que su vida en España, y especialmente en Sevilla, esté llena de oportunidades, alegría y momentos inolvidables. Gracias por acompañarnos y por seguir apoyando este proyecto.